un imponente tiburón martillo cerca de Los Gigantes, en Tenerife. Contemplen ahora prácticamente dándose con las piedras del mismísimo puerto de Mahón a esta tintorera, el mítico tiburón azul. Y esta filmación, con algunos años más, igualmente impresionante. Es el Gran Blanco, el tiburón que hizo célebre Spielberg. No hablamos de Australia ni de Sudáfrica. Son las costas de Tossa de Mar, en Gerona. Tiburones en España, el último gran tabú. Un tema del que nadie quiere hablar. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Nosotros vamos a hablar precisamente por eso, porque nadie quiere hablar. Es una realidad. Hace mucho tiempo, muchos años ya, en un barco en el océano, intentando captar precisamente algunas especies avisales, varios científicos me contaron una historia personal. ¿Por qué no se hablaba nunca de tiburones en España? Evidentemente da miedo, da pavor, y hemos visto últimas noticias esta misma semana en Mallorca de auténtica expectación. Ahí ven la fotografía ante la presencia de lo que piensan puede ser un gran tiburón blanco. Todavía no ha sido identificado. La presencia del tiburón es la presencia del misterio, la presencia de lo desconocido, la presencia del extraño que surge de ese mundo del que conocemos muy poco, las profundidades. El desconocimiento en torno a lo que pasa en nuestro país es increíble. Vamos a aprenderlo con Fernando González Sitges. Les prometo una vuelta a España observando los marrajos, los tiburones zorro, los tiburones blancos, tiburones martillo. Es que la inmensa mayoría de especies están en nuestras costas. No se habla por qué, qué intereses hay. Vamos a hacerlo con responsabilidad, pero si queremos luz sobre otros temas, ¿por qué sobre este que es zoología no? ¿Qué tiburones hay muy cerca de nosotros? Vamos a aprenderlo. Pero la noticia nos lleva a otros misterios de lo natural también. El fracking, que es una palabra que ya aprendí con Santiago Camacho, vuelve a estar en los titulares. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues sí, efectivamente, desde que comentamos aquí, fuimos casi de los primeros en hablar del fracking en España, desde que lo comentamos aquí ha habido un clamor popular de voces que en las diferentes zonas donde se quiere aplicar este método de extracción de gas, pues se oponen a esta técnica. Las organizaciones que están más opuestas a esto en Cantabria, concretamente, han puesto en conocimiento de la UNESCO un riesgo absolutamente inédito y en el que nadie había pensado. La posibilidad de que estas prácticas hagan peligrar las cuevas rupestres que son patrimonio de la humanidad y que se encuentran en esa comunidad autónoma. Señalan dos peligros, señalan el cambio químico en la composición de las aguas subterráneas, que esos contaminantes, sustancias químicas muy potentes, llegasen a esas aguas y nadie sabe qué reacciones podrían hacer con los pigmentos de esas cuevas, pero también uno más lógico, que son los microseísmos que podrían provocar desprendimientos, grietas, en un caso extremo incluso el derrumbe de algunas de estas cuevas. Señalan unas cuantas, los nombres evidentemente todos te serán muy familiares, como son Altamira, El Chufín, Hornos de la Peña, El Pendo, La Garma, Covalanas y el complejo de cuevas de Monte Castillo, todas ellas patrimonio de la humanidad y desde luego que cualquier daño sería absolutamente irreparable. Bueno, pues aquí sí que hacemos cruzada, ¿eh? O sea, es decir, el patrimonio universal, mágico, mítico, artístico de nuestros pasados ancestros, eso no se puede poner en juego. Yo no sé si el fracking afectará o no, porque no soy un técnico, pero lo que digo es que, ojo, nos estamos jugando un tesoro único en el mundo que nos representa como lugar donde se produjo quizá el salto infinito. Acaba de nombrar Santi, pues nada, las capillas Sistines de la antigüedad del Paleolítico, ni más ni menos. Hay que cuidarlo, ¿eh? Esto es gravísimo. Hoy hablamos mucho del mar, ¿verdad, Carmen? Mucho, porque en Nueva Zelanda ha aparecido a la orilla de la playa un calamar gigante de más de 7 metros. Lo han recogido en Kaikoura, el acuario que hay en esa playa, y lo estaban estudiando. Han llegado a la conclusión de que se trata de una hembra en edad madura. El mayor de sus tentáculos llegaba hasta los 5 metros. No se saben las causas de la muerte, no se saben por qué ha aparecido en la playa. Se sabe que tenía el estómago lleno, con lo cual no tenía hambre, y que llegan a una edad, según decía la bióloga que ha analizado y que ha hecho la autopsia a este calamar gigante, en el que no viven mucho tiempo y que cuando ya han alcanzado
una determinada medida, pues entonces al final ya mueren. Esas son las conclusiones a las que ha llegado, pero ante los calamares gigantes con un ojo de 19 centímetros de diámetro como tiene esta, no se sabe mucho. Nosotros en aquel viaje de los tiburones, donde aprendimos el tabú de los tiburones, acabamos viendo un calamar gigante impresionante. No están ahí. La profundidad oculta muchas historias que no conocemos. La profundidad de la mente humana también es inmensa, es otro abismo. Ven estas imágenes, son increíbles. Qué extrañas posturas. ¿Qué le pasa a estas niñas? ¿Por qué están brincando en el aire? Bueno, es el auténtico caso Amityville, pero en el Reino Unido. Ocurrió en 1977. Las cámaras fotográficas fueron testigos de un montón de cosas que ustedes van a ver con nosotros esta noche. Es un caso donde periodistas e investigadores estuvieron allí en primera plana. ¿Qué pasó? Hemos llegado incluso a hablar con ellas para saber qué piensan hoy de esa historia increíble que ahora las principales cadenas del Reino Unido rescatan con un documental y con una película. Ustedes, si quieren, pueden ser los primeros en saber la verdad del caso del poltergeist de Enfield. Terrorífico, sinceramente. OVNIs vuelven y con personas de prestigio. Pues sí, un caso realmente notable, sobre todo por cuándo, cómo y quiénes fueron los testigos. El principal testigo, ni más ni menos que un senador de los Estados Unidos, Richard Russell, no un senador cualquiera, una persona que fue uno de los senadores que más tiempo estuvo en la Cámara, que fue y era en el momento en el que tuvo lugar el avistamiento presidente del Comité de Defensa, ni más ni menos, y que se encontraba en 1955, en el mes de octubre, en la Unión Soviética en un viaje diplomático. Viajaba en tren con dos ayudantes también de muy alto rango, un coronel y un teniente coronel del ejército estadounidense, personas todas ellas muy serias, y vieron un ovni despegando a escasos metros de la vía del tren. Lo documentan perfectamente, cómo se elevó, cómo flotaba en el cielo. No era un ovni cualquiera, el típico platillo volante, un disco volador de aspecto sólido, con una cúpula coronándolo, que emitía un leve resplandor rosado. Se elevó, dicen, unos 6.000 pies, como balanceándose, y luego se perdió en el horizonte. Pero no solo eso, sino que a él le siguió otro que hizo exactamente lo mismo. Cuando regresaron de ese viaje diplomático, los interrogó la CIA, los interrogó el FBI, les interrogó la Fuerza Aérea. Eran personas de mucha relevancia y testigos completamente clave. Todos esos informes han sido desclasificados, hemos accedido a ellos, y la verdad es que es un caso documentado como muy pocos en la historia de la ufología. Ahora se desclasifica otra cosa, un osario, 100 esqueletos. 100 esqueletos, se cree que de religiosas, han sido encontrados al lado del estadio de fútbol del Oxford United, porque allí había un antiguo convento, un convento que se construyó a finales del siglo XI, los esqueletos se creen que son del siglo XII, y que estas religiosas fueron enterradas en unas posiciones bastante extrañas, la mayoría de ellas mirando hacia abajo en la tierra, porque eran tomadas por brujas. Al parecer, según los arqueólogos, era la forma de enterrar a aquellas personas que parecía que podían tener tratos con el demonio, con el maligno, o que hacían todo tipo de artes oscuras en el propio monasterio. Con lo cual, un descubrimiento que tienen que seguir investigando, porque puede dar claves de cómo en aquella época se trataba a mujeres que parecían estar endemoniadas, y además decían que podían estar obsesionadas con el sexo, con lo cual las pobres fueron enterradas en la peor de las posiciones. ¿Quieren conocer al, por desgracia, real vampiro negro? Pues sí, la opinión pública en Zimbabue, en ese país africano, está completamente estremecida con la historia de Alois Nduna, un joven de 26 años que acaba de confesar, tras ser capturado, el asesinato de 13 mujeres. Pero lo que, aparte del número, lo que llama la atención es lo que hacía con ellas. Parece ser que hace años Alois Nduna fue contratado como asesino a sueldo por una persona que quería quitarse de en medio a una mujer, y que quería además que fuera de una forma violenta, debía de ser algún tipo de venganza. Alois Nduna no solamente la violó, sino que la asesinó, pero después tuvo la tentación de hacer algo: beber su sangre. Estuvo ocultándose algún tiempo hasta que se calmase aquello, y después, ya sin que mediase ningún interés económico, ya digámoslo así por afición, no pudo contener esa sed de sangre, y una a una fue matando a otras 12 mujeres que sepamos que haya confesado, aunque las autoridades de ese país creen que son más, haciendo exactamente el mismo modus operandi.
violación, asesinato y posterior ingesta de su sangre. Es un caso estremecedor del que todavía no sabemos todos los detalles, pero que desde luego nos dice que hay auténticos monstruos más allá de los de las páginas de la literatura. Vámonos a conocer una historia que les puede interesar. Lo llamaron la gran oreja o el gran oído en el centro de España. Una antena gigantesca, pero que tenía que ver con los nazis. Bueno, será dentro de unos minutos, porque de la finca del Doctor se habla de vez en cuando, esporádicamente en la prensa, alguien se atreve a decir algo, hemos estado ahí. Se habla de un auténtico búnker, se habla de pisos en el subsuelo, pero es que es al lado de Manzanares, en Ciudad Real, el lugar ideal quizá, tranquilo. ¿Por qué tantos alemanes? ¿Por qué tanta vigilancia? Les diré una cosa, es que nuestro equipo ha sido interceptado llegando allí prácticamente. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el diálogo con ellos? ¿Qué argumentaban? ¿Por qué hay esa vigilancia extrema? ¿Sigue activa esta finca del Doctor? Pues todo eso y mucho más dentro de un ratito tan solo aquí en Cuarto Milenio. Por cierto, gracias por el apoyo como siempre en las noches del Misterio del Rialto. El 4 de junio nos vemos en esa última noche. Gracias, porque es un ambiente muy especial. Y a final de junio, ya lo saben, todas las vías de contacto hay. Expo de Cuarto Milenio con novedades en Gijón. Os esperamos, les esperamos. Y ahora, Mundo Insólito. Si antes veíamos en la playa de Nueva Zelanda ese calamar gigante, miren ahora. No ha aparecido en las mismas fechas, pero es todavía más impactante, ¿verdad? Una sirena. Parece que esto lleva ya pululando por internet unos cuantos meses, pero ahí está, que unos pescadores de repente la vieron algo tirado en el suelo, pensaron que podía ser un pez de grandes dimensiones y ahí la tienen, con su pelo, parece recién salida de una película, ¿verdad? Aunque parece que la cola de pez que tiene está ya un poquito más destrozada. ¿Esta sirena habrá sufrido algún accidente? ¿Alguien conoce su paradero? Bueno, ya saben, sirenas ¿existen o es simplemente un mito? ¿O hay algo más oscuro detrás de esa especie de maniquí sirénido que han puesto en la playa? Y nos vamos hasta una de las grandes obras de la Pinacoteca, la Gioconda. Bueno, pues la Gioconda ya sabemos que contenía números en los ojos, letras, códigos extraños, secretos. Leonardo dejó todo tipo de mensajes dentro de la Gioconda, pero había uno que se nos había escapado. Un extraterrestre, no un extraterrestre cualquiera. Ahora unos investigadores dicen que han encontrado al sumo sacerdote de los extraterrestres. Y digo yo, ¿cómo saben que es un sumo sacerdote si eso es lo que tenemos aquí? Pues muy simple, porque estaba infiltrado en la iglesia cuando Leonardo vivía. Es que no cogen ustedes las indirectas. Pues eso, un sumo sacerdote extraterrestre que Leonardo dibujó en su obra más cumbre. Y acabamos con objetos malditos. Si ven ustedes algunos de estos en museos o en tiendas de anticuarios, yo les alerto. No los compren, no se sienten, no se hagan fotos con ellos. Un espejo maldito. Contiene las almas de un esclavo y sus hijos y su mujer, que fueron asesinados por el señor delante de este espejo. Una litera maldita. La compran unos padres con toda la ilusión del mundo para su nueva casa, para sus niños. Los niños comienzan a enfermar. Cada vez que se acostaban en esa cama deciden venderla. La compra un nuevo matrimonio, de nuevo los niños malos, hasta tal punto que ya han dejado esta litera retirada en un museo de cosas malditas. ¿Qué más? Los cuadros de Bruno Amadio. Ya saben, cuadro que tienen en su casa, la casa se quema y el cuadro sale indemne. Aquí tuvimos pululando cuadros de Bruno Amadio durante mucho tiempo. Así que si lo ven y lo tienen en alguna casa, pues nada, tengan cuidado con ellos. Y también la silla de la muerte. Dicen que perteneció a Napoleón y que todo el que se sienta muere. Ya lo digo, cuidado con esos objetos. Bueno, en la Facultad de Valladolid recuerdo que había un sillón de la muerte también, ¿no? Del que hablamos aquí hace ya... Hablamos en la prehistoria de aquella historia y lo tenían volcado... El sillón del diablo. El sillón del diablo, exactamente, exactamente. Tiburones en España, lo decíamos, el gran tabú. Nos sumergimos sin ningún miedo. Bueno, sí, algo de miedo sí, porque desde la música de Spielberg, ¿quién se baña de la misma forma, no? El director de cine consiguió infiltrar todo un miedo que en el fondo siempre ha estado ahí. Pero ojo, miedo y fascinación por unas criaturas increíbles, adorables para los estudiosos, pero tienen que entender los estudiosos que para el común de los mortales el desconocimiento es tanto y el impacto de su imagen, de su dentadura, de su fuerza, ¿no? y dinámica, nos sigue dejando un poco helados, ¿no? Tiburones en España. Bien, hemos hablado con expertos. Escuchen con atención,
porque esto no se cuenta jamás. Los tiburones, hay montones de especies, 265 especies más o menos que puede haber en los mares del mundo. Y en los mares insulares y peninsulares están casi todas las especies representadas. La especie más peligrosa en nuestras aguas pues es el tiburón blanco, el primero, luego tenemos el marrejo y por último la tintorera. De hecho, yo he trabajado mucho en Almadraba y se han llegado a coger el tiburón, el que es más famoso de todos, el gran blanco, que es el tiburón que puso de moda Spielberg. Bueno, pues esos tiburones que llegan a pesar 2.500 kilos se han pescado en Barbate, en la Almadraba de Barbate. Las especies que se alimentan en superficie, como por ejemplo es el tiburón blanco, el tiburón tigre, son las que realmente traen complicaciones a este tipo de gente, con lo que desaconsejamos totalmente que si hay tiburones que se alimentan en superficie, la gente se bañe en esas aguas. Un tiburón blanco, si se acercara a la costa, lo más seguro es que algún bañista o cualquier persona que se le cruzara pues tuviera un problema con el tiburón. El marrejo también es una especie bastante peligrosa que habita en nuestras aguas, pues también podría llegar a atacar, incluso matar a una persona. Cuando atacan a un humano por error, del primer bocado pues pueden arrancar una pierna, la persona puede morir desangrada, pero no vuelven a comerse a la persona. O sea, digamos que no les gustamos. Cuando hay un ataque es por error y, como te digo, de media no hay más de 10 muertes al año por culpa de los tiburones, mientras que por caída de rayos y otras cosas que la gente no piensa, hay muchísimas más. El tiburón por regla general no le gusta, pero es como todo, para saber nosotros si una cosa te gusta o no, ¿qué tienes que hacer? Probar. Pues el tiburón lo que hace es probarnos, pero claro, con los dientes que tienen, y más un tiburón blanco, un marrejo, lo que ha hecho es arrancarte un brazo o hacerte una herida muy profunda y generalmente mueres o de ataque al corazón, que es lo que hace generalmente la persona si lo ve venir, o desangrado posteriormente. Si un tiburón de estos está, ¿me entiendes?, con el frenesí ese alimentario, es muy peligroso tirarte al agua. Hace muchos años se pescaba en aguas de Mallorca y justamente el año pasado, a finales de año, se dice que se pareció ver algún tiburón blanco. Tintoreras, hace poco, el año pasado, visitaron aguas catalanas, estuvieron cerca de Barcelona. La sangre humana no la asocian como su comida habitual. No quiere decir que el tiburón es muy curioso por naturaleza y muchos ataques que se producen son por confusión con su presa habitual. Es decir, claro, si ya te ha mordido una pierna un tiburón blanco, no puedes reclamar a nadie. Ya lo ven, hipnotizan. Pocos animales concentran tal cantidad de fantasías y de inquietudes como el tiburón, el eterno desconocido de las profundidades y también de la costa, hay que decirlo. Agradecemos a estos científicos y especialistas que se mojan, nunca mejor dicho, hablando de un auténtico tabú, hay que decirlo. Nadie quiere hablar de esto. No sé si es provechoso o no a otro nivel hablar de esto, porque puede dar miedo, pero es una realidad. En este programa simplemente queremos saber. Luego cada uno que saque su propia conclusión. Seguimos la senda, vamos a viajar por España, la España de los tiburones, la España que nunca se comenta, con el gran zoólogo, el gran amigo Fernando González Sitges, bienvenido. Muchas gracias, Iker, encantado. Y es que expresan todo, ¿verdad, Fernando? Hombre, yo creo que es el animal que más miedo genera a primera vista. Yo creo que a todos nos asusta, en el fondo es como la representación de todo lo desconocido y temible de ahí abajo, del mar, de la última frontera, del lugar donde no llegas a entender ni a ver ni estás cómodo, te puedes ahogar. Es decir, es la representación, más allá de lo que es realmente, de todo lo temible del mar. Y tú los has filmado en todo el mundo, pero la idea, con Fernando, yo dije, yo quiero ponerme en el lugar de cualquiera de ustedes, porque muchas veces en medios como YouTube, en la red, hay vídeos que raras veces saltan a otros medios y que representan, digamos, la cotidianidad extraordinaria. Lo he preguntado y lo he hablado incluso con familiares. Ah, ¿pero que hay tiburones en España? Entonces uno se queda diciendo, ¿pero por qué no nos lo enseñan? Vamos con el mapa, Fernando. Vamos a sorprendernos. Sí, bueno, nosotros tenemos tiburones
como decía, pues creo que era Paco Candela, con el que he tenido la suerte de trabajar debajo del agua, todos nuestros mares están llenos de tiburones. La gran parte de las especies de tiburones que existen en el mundo las tenemos en España. Y luego, se sabe tan poco de los tiburones, que es parte de ese miedo ancestral que tenemos. En España, como en tantos otros sitios, no se conocen muy bien los hábitos, no se sabe dónde van a estar, ni dónde pueden salir, ni por qué vienen, ni por qué se van, ni por qué no atacan, se tienen medio intuiciones, pero el caso es que nos podemos encontrar casi cualquier tiburón en casi cualquier mar. Eso es lo primero que nos sorprende ya, ¿eh? Claro, porque la idea que uno tiene es las Maldivas, Sudáfrica, Australia. Que además a mí es una sensación un tanto inquietante, pero que en el fondo, que lo hablábamos antes, con toda seguridad, todos los que nos hemos bañado repetidos veranos en el mar, me baño tanto en el Cantábrico como en el Mediterráneo, hemos estado fichados, entre comillas, por un tiburón. Ha notado nuestra presencia. Distintas especies, ellos están ahí, tú no los ves, es su medio, pero te perciben. Un tiburón es una estructura biológica maravillosamente adaptada para notar todo tipo de cambios electromagnéticos, térmicos, de movimiento, visuales que hay en el agua. Entonces, en el momento que te metes en el agua, si hay alguno cerca, lo nota. Vamos a hacer una cosa, Fernando. Con titulares como siempre, repito, de un científico, de un zoólogo, de un aventurero y de un compañero que nos enseña como nadie la fauna desconocida. En este caso es que es fauna desconocida, real absolutamente. Vámonos, si te parece, esta zona que seguía el Cabo de Gata, porque hay filmaciones sorprendentes y tú lo has marcado. Ahí está la duda, pero se habla de tiburón blanco filmado, el famoso tiburón de Spielberg. Sí, a verlo, o sea, la duda es si es un tiburón blanco. Yo viéndolo desde fuera y con la calidad que se ve, que es poca, yo te diría que o es un tiburón blanco o es un marrajo. ¿Y por qué? Porque lo que sí que noto es que el tiburón tiene una quilla en la parte caudal, tiene un ensanchamiento, que eso es propio de las dos especies. Yo me inclinaría por un marrajo, pero ahí, desde luego, hay tiburones blancos. Es decir, si no es el tiburón blanco, en ese horizonte que estamos viendo, los hay. Entonces, de ser un blanco, ¿qué significa eso en el Cabo de Gata, Fernando? Pues realmente es... Aquí vamos a ver la estructura, que es impresionante. Son de una majestuosidad. Mira, esta zona caudal, es esa especie de ensanchamiento que tienen, es lo que a mí me hace pensar que se trate de un marrajo. Y digo marrajo más que un tiburón blanco, pues por el tamaño y por la tranquilidad que lleva. Puede ser a lo mejor un blanco jovencito. Hombre, lo que significa es simplemente que suena mal decirlo, pero que por una vez han pillado algo que sucede muy a menudo, que es que un tiburón, que tienen más actividad durante la noche que durante el día y que son, depende de la especie, pero bastante curiosos, como nos contaban, se acerca a ver qué pasa por una zona más costera. Esto parece que está muy cerca de la costa. Pues merodean, miran a ver si tienen... También depende de la especie y de la edad. Pueden estar más en superficie o más profundos. Cuando están en superficie es cuando los localizas, pero si te fijas, en cuanto baja la aleta del agua, está a un palmo y ya no lo ves. Se confunde. O sea, puede llegar a donde tú estés bañándote sin que te des cuenta, notarte, olerte, verte e irse sin que hayas... O sea, que no lo hayas notado, ¿no? Gran tiburón blanco o marrajo, ¿cierto? Ojo con el marrajo, ahora hablaremos de él. En Cabo de Gata. Sigamos con el mapa, que es muy interesante. Esto es como un poco la vuelta a España, pero buscando escualos. Nos marchamos un poco hacia el sur, Fernando, porque tenemos noticias. Primero, antes de ver el vídeo, ¿qué podría haber por esta zona? Este es el punto caliente de los tiburones peligrosos en España. Desde mi punto de vista, tenemos el paso donde vienen, por el estrecho pasan todos los, desde anchoas, los atunes detrás y todos los predadores que van, incluso orcas, como ya hemos visto alguna vez, pasan por el estrecho y se quedan en el Mediterráneo o salen. Entonces, en este es el punto donde llegan algunos de los tiburones, digamos el techo norte, donde llegan, por ejemplo, los tigres o los tiburones martillo, que son dos especies mayores muy peligrosas. En la zona ya de Cádiz, entre Guadiaro y la zona de Sotogrande, se graba, siempre decimos, grabaciones de personas. No es cuestión aquí traer a los buceadores experimentadísimos como Fernando grabando para National Geographic, no, gente normal, que es lo que nos interesa. Y aquí no es que se vea la costa. Este vídeo es importante, Fernando, porque vemos hasta qué punto algunos casos, que no se cuenta mucho esto, llegan, pero hasta la orilla donde estás ahí con el cubito de playa, ¿no? Pues ahí llegan. También me cuesta un poco identificarlo porque se ve muy poco, probablemente sea una tintorera, pero todos los animales, todos los tiburones que se acercan así durante horas del día a la costa, puede ser dos cosas: o un joven inexperto que se acerca por pura curiosidad,
o animales que están o muy heridos o mal, a punto de morir, o están enfermos. Eso no quita que sea peligroso e incluso le puede dar un peligro extra, porque un animal que se siente enfermo se siente amenazado. Claro, y una tintorera, sinceramente, a esta distancia, ojo con ella, ¿no? No, y una tintorera te puede... Además, date cuenta que los tiburones no solamente te pueden hacer daño, el daño gordo te lo hacen cuando te muerden, pero hay algunos, como el tiburón zorro que hablaremos luego, que con la cola te pueden hacer una herida hasta mortal, y que en cualquier caso todos ellos tienen la piel como la lija. O sea, si pasan cerca tuyo rápido, te pueden hacer una herida considerable. Y este yo creo, por cómo va, por lo que hace, que si llega hasta la orilla medio se tumba, yo creo que está o enfermo o con algún daño interior, o sea, que probablemente vaya a morir. Y es un momento muy delicado para meterse en el agua con él, porque entonces sí que puede estar especialmente agresivo. Ojo los niños, que está muy bien la curiosidad del móvil, pero ojo porque luego veremos cómo pescadores muy experimentados del Cantábrico han sufrido heridas tremendas con animales que estaban ya hipotéticamente muertos. Subimos un poco, hemos llegado hasta este extremo de la península. Si te parece, subimos un poco y nos vamos a las islas, vamos a ir a ambos archipiélagos, donde hay mucha actividad, tanto que había una foto que yo ponía, Fernando, como enganche del programa, porque había pánico en las Baleares, realmente se ha dicho. Vamos a ver la imagen. Incluso grupos de turistas británicos que estaban asombrados porque lo identificaban con un blanco. No sabemos hasta qué punto se puede, pero la foto es expresiva del miedo que genera en la especie humana una cosa como el tiburón. Eso yo no sé si recuerdas, en la película Tiburón, en la famosa película Tiburón, le dice el alcalde al sheriff que quiere cerrar las playas, dice, tú gritas barracuda. Una barracuda es un pez que te puede matar, tiene unos dientes tremendos, los hay de 2,5 metros, o sea, enormes. Gritas barracuda y no pasa nada, gritas tiburón y o sea, es que lo llevamos dentro. Porque el es algo miedo que está en el inconsciente colectivo de muchas generaciones, ¿no? Yo aquí te digo alegremente, no hacen nada, no pasa nada. Claro. Pero cuando yo veo esto, yo salgo del agua volando, aunque sepa que es lo que sea. Hombre, si veo que es un peregrino o algo así, no, pero si no... O sea, con un tiburón hay que tener todas las precauciones porque sabemos muy poco. No podemos identificar la especie con una fotografía así. Yo desde aquí, igual un súper experto... ¿Qué es un tiburón? Sí. Que es un tiburón con toda seguridad. Y que es un tiburón, digamos que no es un zorro, o sea, que puede ser uno de los potencialmente peligrosos o de los muy peligrosos, seguro por la forma esta de torpedo que tiene. Pero claro, decir que es un tiburón blanco es aventurar demasiado. Vamos a hacer una cosa, seguimos en Baleares. Vean qué vídeo más interesante en el sentido de que ocurre en el puerto. En el mismo puerto de Mahón, que bien conocemos, un lugar apacible, maravilloso, paradisiaco. Y claro, es el contraste, Fernando, de ver las piedras del puerto, donde tú estás ahí tranquilamente sentado, y ver que hay una tintorera de este porte. A mí me impresiona mucho el tintorera, precisamente, ¿eh? Me parece una preciosidad de animal. Una aerodinámica hecha animal, ¿no? Yo creo que es de los más bonitos. Pero considero como peligroso, eso es cierto, ¿no? Absolutamente. ¿Qué vemos, Fernando? La tintorera, pues mira, yo en este en concreto, por las rémoras que lleva, los peces aquí, que van con él, o sea, yo esta la veo en perfecto estado de salud. A pesar de lo mismo que la otra parecía enferma, esta está viendo a ver qué es, haciendo una inspección. Visita el puerto. Y las tintoreras tienen una cosa muy buena, muy buena. No son muy agresivas, pero ya puestos a atacarte, es un animal que te avisa mucho antes de atacarte, da muchas vueltas alrededor del buzo. Es el mítico tiburón azul, ¿no? Es el tiburón azul, que es, como te decía, yo creo que el más bonito de todos o de los más bonitos, y que tenemos la suerte de tenerlo en nuestras aguas. Pero es que en este mismo puerto, y después de ver la foto anterior, en Mallorca es que tintoreras y tiburones blancos, en Mallorca se ha sacado uno de los mayores del mundo, se ha pescado uno de los mayores tiburones blancos del mundo. Y tintoreras todos los años pasan por allí. Son como torpedos, es un animal, llevan 400 millones de años en la Tierra, y eso es porque el prototipo tiburón ha funcionado perfectamente. Animal prehistórico que sigue ahí. Vamos a ver una cosa, Fernando, en los gigantes, en Canarias. Mira, yo estoy bañándome y yo creo que ahora lo veo con especial inquietud. Porque desde luego la forma, hablamos de arquetipos, ¿no?, de absoluto monstruo de las profundidades, que acopla al tiburón ya algo más, es este que vamos a ver, los gigantes Tenerife, no muy lejos de la costa. Vaya ejemplar, Fernando, de tiburón martillo. Sí, estos además sí tienen merecida fama de ser peligrosos. O sea, es un animal con el que hay que tener cuidado, hay que tener precaución. Si con un tiburón, cualquiera de estos, a partir de 2 metros, y estos llegan a 5 y 6 metros, te puede matar. O sea, como poder, potencialmente son máquinas terriblemente eficaces de caza. Pero con los locales, si te dicen que te puedes bañar con ellos, si es una persona con reputación en la zona y que, pues tranquilamente, a mí me ha pasado en Galápagos, he estado con más de 300 tiburones en una zona de migración
tiburones martillo, dando vueltas encima mío y no te pasa nada. Y sin embargo nos fuimos después de esa experiencia a otro lugar donde estaban en cero, había un tiburón, nos metimos y nos dio una clara señal de que nos iba a atacar, que es que se arquean, te hacen un gesto. Si van a cazar no te hacen señal ninguna, pero si lo que quieren es que no les molestes, ellos te avisan y evidentemente... Imponente, animal prehistórico realmente, y que pasea, yo creo que sabiendo su poder, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Pues ocurre que no estamos acostumbrados a estas imágenes y menos a decir que son de España, nos imaginamos en cualquier otro documental. Pero cierto es que las Islas Canarias, claro, también tienen y además se acercan una fauna mucho, espectacular, ¿no? Se acercan mucho a la costa, que es pasa como al tigre, ¿no? Hay otros animales que están en profundidades y otros tiburones que están por la profundidad que tienen o por lo lejos. Exacto, está al lado. Entonces aquí es un animal muy peligroso que se acerca mucho a la costa y que va en superficie. Pero demos un poco de tranquilidad. ¿Y sabes por qué en este punto? Número de ataques en España confirmados, que se sepan, diagnosticados, 2. 2, y ninguno mortal. Hubo uno en Tarifa, que no se sabe, bueno, ninguno de los dos se sabe qué tiburón fue, pero probablemente en Tarifa, que es donde hemos dicho que hay los grandes cazadores, pues algún tiburón, era un windsurfista que estaba bastante mar adentro, y por la silueta que crea la tabla de windsurf, probablemente le confundió con un atún gigante de estos que hay, un cimarrón. Y luego el de Valencia no se sabe... Le amputó un pie, sí. No se lo llevó a arrancar, pero le hizo tales heridas que tuvieron que cortárselo. Y el de Valencia fue un ataque de un médico que se metió 200 metros mar adentro y le dio un mordisco a algún tiburón, no se sabe cuál, y además no fue un mordisco de importancia, le quitó algunos dedos del pie, pero eso te lo puede hacer prácticamente un tiburón de 2 metros. Ataques en Tarifa y en la playa de la Malvarrosa en Valencia. Vamos un poco más al norte, desde Valencia. Vámonos a Cataluña, porque esta sí que es una filmación que impresiona de verdad, porque llega el animal vivo todavía a la costa y yo creo que es una de las filmaciones más espectaculares, pero aquí sí tenemos al gran blanco, ¿eh? Esto es un tiburón blanco, sin duda. Tiene, bueno, primero los dientes y la boca son inconfundibles y luego tienen las aletas una mancha negra en las pectorales, que también es muy característica. Se apunta un poco rechoncha, ¿no? Sí, se apunta en el fondo de torpedo. Estos grandes cazadores tienen una cabeza muy maciza, muy fuerte, y con una boca como se ve aquí, y además es un macho, vaya por lo que se ve. envergadura, o sea, esto es impresionante. Tosa de mar, Gerona. Estos pueden llegar a medir, vamos, hay quien habla de 11 metros, pero lo que se tiene registro, 9 metros. Y esto es impresionante. Llegan a 3.000 kilos. Este está vivo, está evolucionando claro, ahí. Este ha llegado a la costa, como se ve, en pésimo estado, para morir en la costa, pero todavía está vivo. Imagínate un mordisco de un tiburón. O sea, si te encuentras un animal todavía vivo, que no se le ocurra a nadie ir a cotillear, a decir, bueno, si prácticamente está muerto, porque el último mordisco puede ser definitivo. Vean una imagen que es bastante impresionante también. Vamos de los vídeos más o menos del presente. Este de Tosa de Mar es impactante. Es una imagen que nos va a comentar Fernando, porque esto no es de ahora. Gran tiburón blanco de 7 metros, casi 2.000 kilos, isla de Tabarca. En el 46 me decías que... De película, ¿no? Es un animal capaz de matar de un solo mordisco a cualquier persona, incluso por error, simplemente por probar. Como decían, el tiburón, a mí me decía un experto en tiburones, un tiburón tigre es más agresivo que un tiburón blanco, es más peligroso un tiburón blanco, pero si te ataca un tiburón blanco no tienes dos oportunidades, o sea, te hace un solo ataque y por lo general te parte por la mitad. Pero aún así, nosotros hablamos de que en el mundo hay una media de 5 muertos por tiburón al año en el mundo. O sea, estamos hablando también de las zonas más de Florida, del sur de Australia. Y sin embargo hay alrededor de 100 millones de tiburones que matamos todos los años. Exactamente, hay que dejarlo los seres claro. humanos, ¿no? Entonces, o por ejemplo el ciervo, que mata a 150 personas al año. Exacto. Y lo vemos tan... Un rayo, el ciervo, la gripe, yo qué sé. Pero no, hablando de animales sí, incluso. sí, no, o el hipopótamo, me decías, 2.500 muertes al año por hipopótamo. Vamos, el hipopótamo es mucho más terrible. Y entre 5 y 10 el tiburón, ¿no? Exacto. O sea, también es verdad que en la zona de tiburones hay mucha menos gente que en zona, sobre todo ahora con el turismo o con los nativos, en zona de hipopótamos. La gran pregunta es por qué en España no se han registrado tantos ataques habiendo esta cantidad. Acabaríamos en el Cantábrico, bueno, en Galicia hay una cantidad de tiburones recogidos en las lonjas de Vigo. Tiburones muy especiales, exacto, muy raros. Muy raros y las lonjas, por ejemplo, las de Vigo, dicen que es el lugar donde más captura de tiburón hay. Impresionante, sobre todo Tintorera, Marrajo. Hablemos del marrajo de mala fama, quizá merecido en el Cantábrico, en el sentido de ser un pez, ser un tiburón realmente agresivo, muy agresivo. Toda esta zona
Y vamos a ver, porque está el último ataque de tiburón en España. Podríamos, con este ejemplar de marrajo, que a un pescador de Ondarroa experimentado, cuando ya están en el barco, le engancha del brazo y casi lo desangran, decían, tuvieron que llamar al helicóptero, evacuarlo. Será el último ataque en España, a sumar a esos dos, ¿no? Sí, y además este tipo de ataques que yo creo que este se conoce, pero habrá habido más. Bueno, yo no lo contaría como un ataque del tiburón, porque en el fondo está defendiéndose. El tiburón lo has pescado, lo estás matando. No estás en el agua y te atacan, ¿no? Exacto. Ya. O sea, no es. Y de todas formas, se explica el que no haya muchos ataques, o prácticamente no haya ninguno. Primero, por lo que contaba de los atunes del Mediterráneo. Pero en la zona cantábrica es un mar que no te llama a nadar muy lejos de la costa, no se te ocurre por la noche por temperatura meterte, y todos estos marrajeros están bastante mar adentro. O sea, hay mucho tiburón, pero no están tan cerca de las costas como puede ser en el Mediterráneo. Pero el contraste es que lugares como el Cantábrico, la costa atlántica, que no asociamos, ¿no?, con tiburones, sin embargo hay marrajo, tintorera, blanco, están además, todos. A mí es la sensación que te repito, que a mí muchas veces, por eso, nadando, buceando en el mar, dices que están ahí abajo, o sea, me están viendo o notando, no me hacen nada, bueno, que sigan así, ¿no? Pero que están ahí seguro, y que lo sepa, en el fondo, todo el mundo que se bañe en nuestros mares lo lleva haciendo mucho tiempo, no les ha pasado nada, que sigan haciéndolo porque están ahí y no están a comerse ninguna persona ni a por nosotros. Hay que dar tranquilidad, no estamos, evidentemente el turismo en Mallorca estaba pasando, había miedo en los británicos, no queremos dar ningún miedo, pero también sería una mala praxis saber que existe algo que no se habla, que nadie habla y que es una realidad. Si hablamos con luz sobre todos los misterios, ¿por qué este misterio zoológico no? Ante un animal tan precioso, tan fascinante, pero como decía Fernando, que integra todos los miedos de lo desconocido del ser humano. Claro, y esa es la forma de que se estudie más y se aprenda más de él, no tenerle miedo a decir, están aquí, vamos a investigarlo. Fernando, que es un placer como siempre. Lo mismo digo. Creo que la semana que viene hablamos de otro tipo de monstruos. Esos y van a ser quizá cobren interesantes. forma aquí. ¿Te parece? Nada me apetece más. Gracias como siempre. Con la inquietud todavía un poco, ¿no?, en el cuerpo, pero honrando la maravilla, la aerodinámica, la forma absolutamente estilizada de estos seres maravillosos y mucho más antiguos que el ser humano, por cierto. Bueno, pues dejamos aquí, Fernando, los tiburones maravillosos, fascinantes. Y nos marchamos rápidamente al Reino Unido, que también habrá, ¿no?, en las zonas del Atlántico Norte ya otros buenos ejemplares. Pero nos marchamos de investigación. Van a ver unas imágenes. Tienen que ver con un caso que ocurrió en 1977. Y yo me pregunto, ¿por qué este suceso tan antiguo vuelve a la actualidad? ¿Con película? ¿Con documental? ¿Qué es lo que ha pasado? Véanlo. Todo el mundo en Reino Unido habla del poltergeist de Enfield. Tenemos que conocer el porqué. Una resurrección mediática de un suceso ya antiguo. ¿Qué ha pasado? Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches. Pues efectivamente lo que ha ocurrido es que el cine y la televisión han vuelto a traer a la palestra una historia que prácticamente estaba olvidada, que en Reino Unido fue muy sonada en aquella época, pero que no trascendió mucho más y que al final quedó un poco olvidada. Por un lado, James Wan, el director de Expediente Warren, ha asegurado que la segunda parte de esa exitosa película pues contará la historia de Enfield. Y por otro lado hay una serie británica que está gozando de mucho éxito, que acaba de estrenarse prácticamente ahora y que cuenta las investigaciones pues que se han realizado en esa casa, que se realizaron hace ahora casi 40 años y donde se vivieron todo tipo de fenómenos, hasta tal punto que se habló de que este era el caso poltergeist mejor investigado de la historia. De la historia, es más, los Warren, famosos por el cine, la muñeca Annabelle y toda la historia que ha dado la vuelta al mundo, llegaron a decir, Javi, que el caso Enfield hace parecer a Amityville un juego de niños. Famoso caso de la casa Amityville con muchas muertes, pero aquí no hubo muertes. ¿Aquí qué pasó? ¿Por qué de esa intensidad dramática? ¿Cómo empieza la historia, Carmen? Pues tenemos que remontarnos al mes de agosto, finales del mes de agosto de 1977, cuando en un chalet adosado a las afueras de Londres, en un barrio pues bastante obrero, en un barrio humilde,
Una familia, una madre y sus 4 hijos empiezan a vivir una serie de fenómenos extraños, de fenómenos paranormales. Todos parecen concentrarse en la habitación en un principio de 2 niñas, de Margaret, que en aquel momento tenía 13 años, y de Janet, que es una niña de 11 años, en la que los fenómenos se centrarán todavía más si cabe. La primera de las noches que empiezan a notar algo extraño son más o menos las 9:30. Los niños se han ido a acostar todos. La madre de repente empieza a oír en la habitación de esas 2 pequeñas que hay bastante ruido, que están agitadas, que están chillando. Cuando suben, las niñas aseguran que la cama ha empezado a convulsionarse de una forma terrible, a moverse de arriba para abajo, y que casi incluso esa cama las lanza al suelo. A raíz de ahí, una serie de fenómenos intensísimos. La segunda noche, de nuevo, la madre comienza a oír los gritos de sus hijas desesperadas porque una de las sillas que había en la habitación se había movido, estaba como bailando. Con documentos gráficos, que quizá lo interesante de esta historia, que decían los especialistas en su día, era la mejor documentada. Es más, esta es la silla, ¿no?, en concreto. Esta es la silla, y estas fotografías se obtienen a posteriori, no en los primeros días, en las primeras jornadas, donde después del suceso de la silla, un baúl ya delante de la madre se desplaza inmediatamente, y es cuando ella intenta pedir ayuda a los vecinos. Los vecinos son conscientes de que algo está ocurriendo, porque cuando van al domicilio de esta mujer y de sus hijos empiezan a oír una serie de ruidos, de raps que parecen pasearse por todas las estancias de la vivienda. Es entonces... Golpes secos que empiezan a rodear todo el inmueble. Exacto, es entonces cuando se asustan todos, tanto el vecindario como la familia, y llaman a la policía. A la policía se presenta un inspector de policía y una mujer que se llama Caroline Hepps, que ella asegura que ve cómo se mueve la silla, y emiten un informe, pero dicen que la policía ante tales sucesos no puede hacer absolutamente nada. Como nadie los ayudaba, recurren a unos periodistas, a 3 en concreto, del Daily Mirror, que son los que empiezan a hacer las fotografías y los que empiezan a investigar. En un primer momento, cuando van, no ven absolutamente nada, no escuchan nada, pero justo cuando van a salir de la vivienda, la madre va corriendo y les dice que han empezado a producirse los fenómenos. Entran en la vivienda y uno de ellos es atacado por una pieza de estas de construcción, ¿sí?, de las que tenían los niños. Entonces es cuando deciden llevar todo el material, sus cámaras, las grabadoras, para intentar analizar los fenómenos, y gracias a eso tenemos las diversas fotografías que vamos a ir examinando. Bueno, momentos de pánico, se viven varios. Como decíamos, Javier, es lo asombroso que la prensa está ahí, viviendo los acontecimientos ratificados aparentemente por la policía. Hay fenómeno de campamento, es decir, como hemos visto en otros célebres poltergeist en España, familia entera, y no una, sino 2, 3, 4, 5, 6 noches, tienen que dormir todos juntos en el salón, en la pieza central del domicilio, para sentirse protegidos. Los periodistas están con ellas. Es verdad que es una situación que nunca se había dado, que sepamos. Y en ese ambiente de campamento y de miedo y de angustia, hay algunas imágenes incluso de las niñas protagonistas. Parece que hay una sensación ya de histeria colectiva. ¿Hasta qué punto la histeria puede generar fenómenos desconocidos o se reduce todo a ella? Hay una serie fotográfica sumamente interesante, Javier, después de estas noches, que tiene que ver con la almohada. Sí, efectivamente, lo que ocurre en los días sucesivos a lo que cuenta Carmen, a esa visita de los periodistas, es que rápidamente estos periodistas se ponen en contacto con la Sociedad de la Investigación Psíquica, y automáticamente mandan allí a Maurice Gross, un investigador, que lo que hace ni más ni menos es mudarse a la casa. Lleva sus pertenencias allí, se instala en una habitación, y con ayuda de Guy Lyon, que escribe un libro sobre el caso, pues decide primero ver si hay algún tipo de fraude, si alguna de las niñas puede estar manipulando estas pruebas para, pues quizá llamar la atención de alguna forma. Aterrorizando a su propia familia. Efectivamente, y convierten la casa en un estudio fotográfico, porque hablan de varias cámaras, dispositivos muy avanzados para la época. Decían que la casa estaba llena de cables para intentar detectar cualquier movimiento anómalo, y lo consiguen para sorpresa de estos investigadores. Aquí lo que vemos principalmente es como una almohada que está en la cama de la hermana de Janet, pues sale disparada de repente. Esta foto es tomada en una, digamos, secuencia fotográfica en la que se lanzan 5 fotografías en un segundo, y lo que aparece es que no hay nadie lanzando esa almohada. Directamente ella parece que ha saltado o ha sido empujada por unas manos invisibles y acaba cayendo al suelo. Vamos y a estas ver las escenas imágenes, se repetirían, ¿no?, a menudo. Claro, para que cada uno opine
si esto soporta la cuestión crítica, si siempre puede haber un truco, si hubo fraude. Vamos a ver cómo acabó esta historia y por qué ahora se revive. Yo estoy recordando ahora la película de ese gran seguidor del misterio, y un buen amigo ha estado aquí, de Cuarto Milenio, de Rodrigo Cortés, Luces Rojas, donde vemos un equipo que se instala con todas las grabadoras durante días en una casa donde pasan supuestamente cosas raras. Pues aquí tenemos la historia, digamos, en realidad estaba pasando en pleno Reino Unido, con seguimiento de la prensa, portadas de periódico. Imagino que una tensión y una presión psicológica brutal, pero lejos de ir menguando la fenomenología, Carmen, nos encontramos con otras escenas que yo no sé qué motivación tienen, pero que desde luego la interpretación es bastante siniestra. Una cortina que empieza a enroscarse y que parece que buscaba el cuello de una de las niñas. Sí, el cuello de Janet, es la niña que tenemos ahí en la cama. Se ve iluminada esa cortina en las diversas fotografías, porque los investigadores ya se dan cuenta que cuando Janet está presente es cuando los fenómenos se potencian todavía más, y en este caso parece que incluso quieren atacarla. Esa cortina parecía que, como si hubiera aire, empezaba a enroscarse sobre sí misma, hasta tal punto que parecía cobrar vida y llegar hasta el cuello de la niña intentando ahogarla. Pero es que los fenómenos empiezan a crecer, van increciendo, porque ya no solamente son los objetos, todo tipo de objetos que se mueven, que salen lanzados desde estanterías, sino que llega un momento en el que varios periodistas que están presentes aseguran que una silla con Janet encima ha empezado a levitar. Un sillón verde que empieza como a elevarse unos centímetros, a trasladarse al centro de la habitación para inmediatamente caer en medio de la estancia. Eso ante testigos. Pero no solo eso, sino que también los ruidos no solo son raps ya, empiezan a incrementarse y se oyen lo que dicen que parece una persona en el pasillo haciendo el gruñido de un perro, el ladrido de un perro. Imitando. Silbidos por la noche, alguien que le silbaba desde la planta de abajo y no había absolutamente nadie. Los periodistas se convierten en investigadores de lo paranormal y se quedan en las escaleras vigilando por si es alguien. Además se turnaban por las noches para ver si había algún tipo de fraude, si eran las niñas que bajaban, que intentaban hacer ruidos, y en ningún momento vieron que se trataba de las pequeñas. Pero no solo eso, el mayor estado de histeria familiar llega cuando la niña empieza a tener una voz gutural que parece ser de un hombre y empieza a dar una serie de mensajes. Es una voz bastante siniestra que no tiene nada que ver con la voz de una niña de 11 años, y en esos mensajes asegura que es un hombre que murió allí. Los investigadores creen entrar en contacto con ese ente que posee a la niña y a través de raps llegan a la conclusión de que murió con 53 años en esa casa en una silla. Vamos a ir por partes porque desde luego si hay fraude estarán pensando nuestros perspicaces seguidores al otro lado de la pantalla. Los periodistas, por tanto, estaban en el ajo de ser un fraude, porque tú no puedes tomar esas series fotográficas si no eres parte del fraude, y si no hay fraude, ¿qué está ocurriendo? Vamos a oír esa voz, pero si les parece antes de eso, no desagradable, es una voz humana evidentemente, pero alguien está forzando la voz, como en algunos casos de supuesta posesión, deformándola, ¿no? Haciéndose muy desagradable, es esa niña que ustedes han visto. Pero antes sí me gustaría, Javier, antes de escuchar dos documentos sonoros, observar esos saltos, que esa imagen yo la tenía muy marcada de algunas viejas enciclopedias del mundo del misterio, y que tengo que admitir que yo pensaba que todo esto se había dado como un fraude. Extrañísimas posiciones, las niñas en histeria colectiva fotografiada, unas niñas además que se les ve un aspecto, yo no sé si de atormentadas especialmente, de pasar unos momentos delicados en su vida. ¿Qué es esto que estamos viendo ahora, Javier? ¿Qué argumentaron? Bueno, aquí yo creo que la gran clave es analizar las caras de las niñas, porque lo que muestran son escenas de pánico auténtico, tanto la hermana como Janet, y desde luego, si estaban fingiendo, eran grandes actrices. Lo que argumentan los fotógrafos que toman estas series es que entre estas fotos no hay nada, es decir, no hay ninguna foto en la que aparezca la niña dándose impulso
para dar ese salto, con lo cual desde el primer momento descartan que pueda tratarse de ellas haciendo un salto, haciendo algún tipo de cosa pues para llamar la atención. De hecho, incluso... El argumento era que estaban siendo zarandeadas. Efectivamente. De hecho, si te fijas, en la cama está perfectamente hecha. Es decir, cómo una niña puede dar un salto desde ahí sin deshacer el edredón, ¿no? Esa es una de las claves que ellos apuntaban pues también como básicas, pero desde luego fueron muy polémicas estas fotografías. Algunas personas, los más escépticos, sí que decían que la niña estaba en una posición como si hubiera saltado prácticamente de la cama, pero lo cierto es que al final los más de 30 testigos que pasaron por allí, algunos de ellos policías, la policía estaba habitualmente en la casa porque Peggy, la madre de familia, llamaba aterrorizada, decía que había gente arriba cuando los niños estaban todos en el colegio. Llegan incluso delante de la policía a ver cómo en las camas está la forma como si alguien estuviera tumbado, como si hubiera una figura invisible tumbada en las camas, y toda esta gente acaba convirtiéndose en testigo de estos hechos, además de estas fotografías y estas filmaciones. Con la cámara presente, repito. Yo he investigado en Madrid un caso en la calle Lago Constanza, donde unas niñas habían sometido a terror a toda la familia. Había intervenido la policía, tengo que decirlo. Se habían quedado un poco extrañados con lo que ocurría. Y al final pudimos descubrir, en su tiempo, les hablo de 1997 aproximadamente, que había un intento de las niñas con muy buena técnica, con mucha persuasión y con unos códigos que habían aprendido. Habían logrado casi comprender los huecos y la materia de su propia casa para generar una especie de psicosis. Vivían un tormento por sus padres separados, y su forma de venganza era generar una casa de los ruidos hasta que las pillamos con las manos en la masa. Fue un caso del cual aprendimos mucho, porque una inocente niña, dos hermanas, hayan provocado todo eso. La historia de los fenómenos extraños está repleta de este tipo de incidentes. Ahora, Enfield es así. ¿Qué sentido tenía la policía, los periodistas, algunos de renombre en la época? ¿Qué estaban viendo? ¿Qué estaba ocurriendo? Antes de ver esas voces, hay una serie de lo que se ha llamado, Carmen, posiciones extrañas, que también nos puede hablar de un psiquismo deteriorado, o para otros, de la acción de verdad, algo preternatural, de algo extraño, influyendo en las niñas. Hay algunas fotografías que de verdad hasta los expertos están con cara de auténtico susto, ¿no? Sí, a mí me gustaría ver las fotos también de antes y de después a esta imagen, porque esas sí que no se han filtrado ni se publicaron, con lo cual no podemos ver cómo estaba antes la niña, en qué posición y cómo llega hasta allí. Es una de las cosas que se plantean porque al parecer la niña, cuando entraba en esos estados de posesión o de trance, había momentos en los que aparecía en diversos sitios de la casa de forma extraña y no sabía cómo había llegado allí. En este caso, había tenido unas convulsiones muy fuertes, hasta tal punto que el médico tuvo que ir a la vivienda y tuvo que inyectarle un calmante a la niña, Valium, en vena, porque estaba nerviosísima, además una cantidad bastante fuerte para lo que era esta pequeña y lo delgada que era. Y en ese duermevela que te dejan los tranquilizantes, de repente escuchan un ruido muy fuerte y cuando acuden a la habitación se dan cuenta que la niña está subida, totalmente inconsciente, sin saber cómo ha llegado hasta allí, en uno de los muebles que había en la habitación y en una posición extrañísima. Era normal además verla en otras posiciones que decían que eran imposibles para el cuerpo de esta niña, que tenía que estar desencajado, que tenía que tener rotas las piernas porque era imposible que estuviera así. Aparte de la fuerza descomunal que, como sabemos, casi todas las poseídas, como decían que estaba esta niña, tienen. Entre varias personas, con lo delgadita que era, no podían sujetarla. Si hacemos una comparativa rápida con el célebre caso, ahí contamos en su día de Annalise Michel, veremos hasta en la fisonomía, ¿no?, de ella una especie de paralelismo que yo lanzo ahora sin recordar muy bien, pero es la idea que tengo, ¿no? A ver si ustedes la pueden comprobar. Hay una especie como de familiaridad en personas muy delgadas, personas que se ve que son sufrientes, que tienen una psique atormentada sin duda alguna y que tienen una capacidad de contorsión que es producto del delirio, de la psicosis. Eso es muy fácil decirlo y abandonar el problema poniéndole esa nomenclatura, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que a lo mejor hay que ahondar, que es lo que casi nadie hace, saber qué estaba pasando y quizá haya un aspecto completamente desconocido, pero hay cierta similitud. Bueno, lo que hay que decir es que eso se habló, que las niñas quizá podían tener algún tipo de problema mental, algún tipo de trauma que estaba pues emanando de esta forma, pero ellas siempre dijeron
que eran niñas completamente normales, que no veían cine de terror porque se habló que podían haber visto El Exorcista y que quizá traumatizadas por esa visión podían estar generando este tipo de psicosis. Pero lo cierto es que en ese momento en que Janet empieza a cambiar también ocurre algo muy extraño y que impresiona a su madre, y es que la niña empieza a hacer una serie de dibujos muy macabros en los que aparecen personas decapitadas, aparece sangre por todas partes, y hay un dibujo que es un dibujo clave en el que aparece una mujer echando sangre por la boca y la niña escribe abajo Wilkins, un apellido. Lo cierto es que la escena que narraba antes Carmen de la niña dando unos datos tenía mucho que ver con esa historia, porque en esa vivienda había vivido un hombre llamado Bill Wilkins que efectivamente muere en una silla debajo de la escalera, como había dicho esa extraña voz, y por otro lado descubren que la mujer de ese hombre muere un poco más arriba de esa calle después de su marido, pero muere ahogada en su propia sangre por un cáncer de garganta. Parecía exactamente la escena que estaba dibujando esa niña, y todo esto es corroborado por los propios hijos de Wilkins, que escriben tiempo después a los medios de comunicación. Hay dos documentos. Vamos a empezar mejor por los sonidos, si te parece, Javi, por los llamados raps o golpes secos que se habían adueñado de la casa y que también de forma curiosísima están registrados. Efectivamente, y a veces en momentos en los que ni los propios investigadores eran conscientes, lo sabían después cuando estaban volviendo a escuchar el material y de pronto aparecían golpes a lo lejos, golpes lejanos que ninguno de ellos había hecho en ese momento. Son golpazos a las puertas, golpazos en las paredes que se colaban en mitad de las entrevistas. Gran parte de las entrevistas de Maurice Grosse están llenas de estos ruidos, y lo interesante es que tiempo después, hace solo unos años, en 2010, se produjo un estudio por parte de Barry Colvin, un científico. Él es químico, es doctor en filosofía y es experto en sonido, que lo que hizo fue muy interesante, y es que aparentemente los raps eran idénticos a los golpazos que podía dar cualquier investigador para comparar, ¿no?, en ese momento. Lo que hizo fue llevar a una gráfica esos sonidos y comparar, digamos, los golpazos normales que daban los investigadores para comparar con los raps y esos raps. Y lo curioso es que en las gráficas apareció una sorpresa. Los golpes naturales, entre comillas, aparecían en esa gráfica con un inicio muy amplio, como es lógico en un golpe. Sin embargo, esos raps de origen no natural aparecían como envueltos en una especie pues de ambiente muy extraño, que lo que hacía era que todos los picos fueran idénticos, con lo cual no había esa elevación lógica en una gráfica cuando uno da un golpe en una mesa y lo graba. Su teoría es que no son de origen natural. Ahora, él tampoco especifica cuál puede ser el origen de estos golpes. ¿Escuchamos? Vamos a escuchar. And that night I went to bed. Can't remember exactly what happened. Son golpes tenues, podrían ser incluso pasos, no lo sé, pero hay algo que está rondando a estas chiquillas en ese momento, de acuerdo. Javier Pérez Campos ha hablado con la protagonista de esta historia, es lo increíble, es el bucle final. ¿Y qué nos ha contado? Porque vive. La chica que parece ya historia antigua de la parapsicología, vive. Antes de eso, escuchemos su voz en el momento de máximo tormenta, ¿no? Cuando empezaban a salir voces guturales, decíamos, que parecían de ultratumba, que imaginemos en ese contexto, en esa casa, con ese papel pintado, en ese barrio obrero del 77, lo que podía suponer aquello, ¿no? Hay que viajar un poco en el tiempo y colocarse en situación. Todo esto también se analizó, también hubo médicos, hubo laringólogos intentando analizar cómo podía hacer estas voces, hubo ventrílocuos, hubo todo tipo de expertos, y lo cierto es que la conclusión final es que esta voz que vamos a escuchar estaba producida por las falsas cuerdas vocales. Claro, uno puede realizar esa voz, fingir esa voz durante unos minutos, pero claro, esta voz hablaba así durante 3 horas, cerca de 3 horas. Los especialistas decían que era absolutamente imposible, que uno tenía que quedarse sin voz después de fingir durante tanto tiempo, y que aparte tenía que observarse cierta irritación en la laringe, cosa que nunca encontraron. Escuchamos.
Voces forzadas, voces que fingen, pero también voces que, hay que decirlo, tienen un paralelismo con todas esas que se han grabado en alguna ocasión con el mundo del exorcismo. Totalmente. Y hay gestos, sonidos, que se asemejan ya en un momento dado a lo animal. Hay una voz que parece la voz del infierno. Sí, que sale directamente. Siempre, ¿no? Es la que sale siempre en todas las personas que presuntamente están poseídas. Y además tiene ese tono, ese timbre que es tan característico de las personas que están sufriendo, ¿no?, una posesión. Y esta niña lo tiene, vamos, para mí que he escuchado, además de distintos países, de distintas religiones, hay algo, como algo infernal, que se caracteriza en todas ellas. Pues es un buen estudio, porque si hiciésemos ese repaso de audio, simplemente, veríamos que uno dice, tengo el demonio, puede imitar cualquier voz, puede darle un carácter, y sin embargo, como ocurre en muchas psicofonías, hay una especie de patrón común, sea por lo que fuere, sí, entre personas que no están en contacto y que imitan de la misma forma. ¿Imitan o no imitan? Sí, o están poseídas les sale, por algo que hace que les salga esa voz tan terrible y tan tremenda. Lo cierto es que esta niña, después de todos estos sucesos, tiene que ser incluso hospitalizada durante 6 semanas para que realmente le hagan todo tipo de pruebas psicológicas para saber si está bien. Todas las pruebas dan perfectamente para una niña de su edad. En un momento dado, ellas sí que dicen que todo empieza porque hacen la ouija. Hacen la ouija en su habitación y entonces los fenómenos empiezan a sucederse uno detrás de otro. Los Warren, que están también allí investigando el suceso, como comentabais antes, creen que es una posesión demoníaca, no solamente del demonio, sino también de otros entes, como el señor este, que además tenía nombre, Bill Wilkins, que había muerto allí. Hay varios personajes que parecen poseer el cuerpo de una niña que además está en ese cambio. Justamente después de unos meses que empiezan a producirse los fenómenos y que duran hasta 2 años en el tiempo, esta niña se convierte en mujer, tiene su primer periodo y es entonces cuando parece que esos fenómenos se incrementan todavía más. Es otro de los clásicos. ¿Con qué terminamos? El magnífico dossier que han hecho Carmen y Javier poniéndoles, ¿no?, más que a mí, a ustedes, que es lo importante, todo un esquema gráfico de una historia que es parte de la propia historia del misterio en el Reino Unido y quizá por esa especie de, no sé, distinción de muchos tipos que tienen en el Reino Unido, pues no ha llegado tanto, ¿no? Nos llega lo norteamericano, nos puede llegar lo francés, incluso lo alemán, y el Reino Unido pues es un mundo un poco también aparte, porque, ¿no?, quisieron olvidarse. Quisieron olvidarse. Y esa es la clave. Es como ocurre con todos estos fenómenos, porque además la gente de su alrededor, en el colegio, estos niños lo pasaban realmente mal. Esta niña... Se repite también todo. A Janet la ponían larvas incluso en el pelo, en su pupitre, al niño le llamaban el niño fantasma de la casa encantada. Que esto lo hemos escuchado en caso Vallecas. Les escupían por la calle. Lo hemos escuchado en los casos de España. La idiocia absoluta, la ignorancia, la burricie de la especie, da igual que sean niños o jóvenes, la reacción, fíjense qué curioso, ¿no? Cuando uno traza paralelismos, lo que decía Carmen de las voces, si tú escuchas voces muchas a lo largo del tiempo en diferentes regiones, te das cuenta de que hay una especie de sonido común, denominador. Bueno, pues la reacción de la gente en el colegio, cuando alguien, sea España, sea Francia, sea Alemania, sea Italia, vive algo de esto, es el ataque, o sea, el ataque, la burla, el hacérselo pasar mal, con lo cual muchas veces el aislamiento, el sufrimiento y la tensión de la persona que vive esto, vuelve a casa y es una bomba de relojería. Pero Javi ha logrado localizar, como broche final de esta historia del poltergeist de Enfield, a esta muchacha. Sí, Janet ahora mismo forma parte de una ONG en Londres y yo me puse en contacto con ella para entrevistarla para el programa y para que nos contara de primera mano cómo recordaba todo aquello. Y lo que me dijo me dejó muy sorprendido porque ella aseguraba que todavía hoy sigue viviendo auténticas pesadillas, que es incapaz de dormir del tirón una noche entera, que han pasado, sí, casi 40 años después, sigue recordando todo aquello y de hecho no le hace ninguna gracia que se vaya a hacer una película sobre el caso y que se haya hecho esa serie, porque para ellos es como revivir una vieja historia que ya tenían casi enterrada, porque ellos viven pues casi una maldición. Poco después de abandonar la casa,
el hermano pequeño muere también por un cáncer terminal, sufren ese tipo de agresiones por la calle, ellos tienen casi que recluirse y tienen miedo de que esa historia pues vuelva a ocurrir ahora. Y en la casa siguen sucediendo fenómenos paranormales cuando ellos se van, ¿eh? Entra otra familia y de nuevo parece que empiezan a surgir, aunque no duran tanto como... Pero ellos no ganan ellos. Nada, ellos no se hacen célebres excepto lo que hablamos, fíjense, es más, hacerse célebres con esto, ¿no? Le ofrecieron grandes cifras y no quisieron ir. Sí. La gente les pagaba por ir a la casa a dormir, ellos nunca aceptaron. Y por otro lado, el periódico, el Daily Mirror, les paga una gran cantidad, les pone sobre la mesa una cantidad a cambio de una confesión de que están haciendo un fraude. Y ellos rechazan todo eso a pesar de ser una familia muy humilde. Pues en esta increíble historia de Enfield, psicosis o poltergeist, para mí igualmente interesantes, de verdad, fenómeno humano, repetimos, tremendo o sobrehumano, muchas cosas que se repiten y que tantas veces hemos escuchado, ¿no? Yo creo que es un magnífico repaso. Gracias, compañeros, por la investigación. Vámonos a otro sitio de misterio, bien diferente. Hablamos de espionaje, hablamos, dicen, de, ojo al término, la gran oreja en mitad de la llanura, la gran oreja en mitad de España. La base donde todo se escucha. ¿Será verdad? Decía El País, ni más ni menos, la misteriosa base manchega del Doctor. Y eran rumores que surgían ya en los años 90 diciendo que algo pasaba, algo ocurría. La leyenda manchega del Doctor o un nido de espías alemanes en La Mancha. Ustedes saben que la historia no conocida, la historia no contada, la historia tabú de nuestro país, hemos empezado con tiburones, que es un gran tabú que nunca se cuenta, pues vamos ahora ni más ni menos que con espías nazis, instalaciones secretas, servicios de inteligencia. Claro, ha pasado lo que tenía que pasar, que nuestros compañeros incluso, me parece lógico, cuando estaban husmeando ahí han sido interceptados. A ver qué estáis haciendo aquí. ¿Y nosotros qué buscábamos? Pues buscábamos parte de la verdad. La verdad en un campo aparentemente solitario, donde han pasado muchas cosas en los últimos 50 años. ¿Saben lo increíble? Que nadie lo ha sabido. Ahora revelamos quizá una parte de esa verdad oculta. La finca del Doctor. En un lugar de La Mancha, entre Bolaños y Manzanares, existe una extensión de tierra que aparece borrada en algunos mapas. Popularmente es conocida como Finca el Doctor. Su historia se remonta al año 1959, cuando un ciudadano alemán decidió comprar aquellas tierras. Había comprado, pues eso, un germano que se iba a dedicar al tema del algodón, que iba a suponer un gran avance, incluso tecnológico, porque se esperaba mucho de este señor, y iba a ser una prosperidad pues para toda la zona. No se cultivaron algodonales, pero sí se sembraron aquellos campos manchegos con antenas de radio de más de 20 metros de altura. Lo que sí es que empezaron a venir alemanes, cantidad de personajes a Manzanares. Entonces ya empezó ahí a correr un poquito de que iban a hacer ahí unas cosas raras, aquello iba, muchas antenas, todo interior, ahí había un secreto que no nos explicábamos y eso picó la curiosidad. Y luego después empezaron a venir también españoles, todo era militar. Aquello fue un centro, así era alto estado mayor, entre paréntesis, era cepra, la palabra era cepra. No se podía acercar la gente, había guardia civil y demás y no permitían. Pero desde lejos, con catalejos y tal, pues los curiosos, los lugareños, veían un poco las antenas en una finca y en la otra como unos pequeños edificios, como unos búnkeres. Y es que resultaba que las construcciones se estaban haciendo subterráneas, con montacargas para que pudieran bajar vehículos pesados, debajo había comedores, cuartos blindados, incluso quirófano. Eso se enteraron pues por alguno que entró allá ocasionalmente y que se atrevió a contarlo. Ahí había mujeres incluso además eso estaba allá. No sabían lo que había allí. Para la limpieza, lo que estaban trabajando y haciendo lo que... Ahí había gente que estaba trabajando, metiendo lo que metiesen ahí, pero ahí nunca hemos visto nada. Yo por lo menos he ido varias veces a descargar arena,
y material. Y había algunas veces salían unas mujeres de la cocina a abrirnos, pero siempre la con servidumbre, un guardia civil al lado. Había mucha servidumbre de limpieza. Ahí tenía Empleados de aquí iba mucho de la limpieza. Ajá. Iban ahí a limpiar. Todos los días salían, echaban la jornada intensiva. Y no podían decir nada. Nada. Conocí aquello sobre el año 60, cuando ese José Gijón fue hecho alcaide, era Gijón. Fue mayordomo. Y decían que eran alemanes. Alemanes, todos alemanes. Al parecer, la finca El Doctor fue planeada en la antigua República Federal de Alemania por un importante ex-nazi llamado Reinhard Helen, que colaboraba con la CIA norteamericana. Pues este caballero, como jefe del BND, del contraespionaje alemán, tenía como proyecto pasar, en caso de invasión soviética de Alemania, pasar las escuchas y las instalaciones del servicio del BND, del servicio de contraespionaje alemán, del servicio secreto alemán, pasarlas a España. Vio que lógicamente el sitio más idóneo pues era España, pues eso, por el colaboracionismo y por la estrecha relación que había habido entre el régimen franquista durante la guerra civil y durante la guerra mundial con los alemanes. Urdió este gran plan del traslado ante una posible invasión soviética, que él lo tenía como el peor de los sucesos posibles que podía ocurrir, para trasladar todas las instalaciones del servicio secreto alemán, incluso del propio gobierno alemán, a España. Yo recuerdo que el servicio alemán tenía una relación con España en ese tema. Y entonces a mí no me sorprendería pues que algunos de los equipamientos que están situados o que estaban situados, y te estoy hablando de los años 60, 60, pues que los hubiera facilitado Alemania. ¿Qué escondía aquella base mantenida por españoles y alemanes en sus búnkeres subterráneos? ¿Cuál era el cometido de aquellas instalaciones? Yo creo que fundamentalmente lo que pasa en la finca del Doctor es una gran escucha. Es decir, allí lo que hay es una gran oreja que escucha todo tipo de comunicaciones, graba las que considera oportunas, desecha las otras y va haciendo como una especie de fichero o de archivo gigante de toda esa información al servicio, en principio, del mundo occidental. Los alemanes, en aquel momento, los servicios tenían unos intereses claros en las escuchas. Yo quiero suponer que de los servicios soviéticos, en aquel momento, cuando la URSS, y luego pues incluso con no solo de las comunicaciones radioeléctricas, sino de comunicaciones a lo mejor de los submarinos que se decía que pasaban por el estrecho de Gibraltar, etc. Hoy sabéis que existe otro enemigo, ya no existe el comunismo como enemigo, porque el comunismo ha desaparecido, existe el terrorismo yihadista, en fin, entonces quizás por ahí va un poco la actividad de estas instalaciones hoy, ¿no? Quizás muchas de las detenciones que se producen a raíz de esta labor de la finca El Doctor. Y se dice que el Doctor forma parte de la red de comunicaciones del Centro Criptológico Nacional, que es la que se ocupa de la seguridad en las comunicaciones en España. Son los que regulan toda la normativa de cifrados, de códigos cifrados en España para las comunicaciones secretas, no solamente del gobierno, también te digo de las embajadas, etc. Y forma parte del Centro Nacional de Inteligencia. La finca El Doctor no tiene ninguna placa de identificación externa, solamente una alambrada que la rodea y oficialmente no existe. Es un agujero negro, es lo que se llama un agujero negro. Tú preguntas en defensa si alguien sabe algo de la finca El Doctor y te dicen que ellos no saben absolutamente nada, que no tienen ningún registro. Pese a varias llamadas de cuarto milenio a ministerios y otros órganos oficiales del Estado, nadie supo o quiso decir a quién pertenece la base secreta. Hola, buenos días. Perdone, soy Pablo Villarrubia, de Cuarto Milenio. Estamos haciendo un reportaje sobre la finca El Doctor, que es una finca que está allí en Manzanares, provincia de Ciudad Real. Lo que le puedo decir es que esa base no es de las Fuerzas Armadas. Yo sé de quién es, pero no se lo puedo decir.
ese ambiente especial, ¿no?, del mundo del espionaje, resumido perfectamente en la última comunicación de una voz con Pablo Villarrubia, que deje el misterio ahí. Un misterio en el que vamos a seguir ahondando con nuestros amigos, porque vivieron algunas peripecias que casi le dan a esto tintes de novela, pero son novelas reales, que pasan, ojo, no en Wisconsin, no en Ottawa, no en Manzanares, en Ciudad Real. Lo que pasa es que igual están tan cercanas que no les prestamos atención. Son parte de esa historia desconocida de nuestro país, que es muy interesante. Agradecemos, por ejemplo, al general Juan María de Peñaranda, toda una autoridad en la materia, su colaboración, tanta gente importante, ¿no?, que se ha atrevido a hablar de esta especie de gran secreto español. Y nos interesan todos los secretos, ustedes ya lo ven, todos los tabúes nos interesan. Pablo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, y un honor estar rodeado de estos sabios y haber podido entrevistar al general Peñaranda, al profesor José Luis Cardero, toda una autoridad también que nos pasó mucha información sobre la época, digamos, de los nazis y las conexiones nazis de la finca El Doctor. Pero tuvisteis alguna aventura que no me vas a contar. Sin duda. Con esa aventura participaba también por nuestro querido amigo Luis Salamanca, ustedes ya le conocen. ¿Qué estaba haciendo ahí Luis? ¿Qué estaba midiendo ahí Luis? Ahora nos lo cuenta. Una vez más, bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Iker. ¿Pasó algo, no? Pasó algo, sí. Ahora lo vas a contar, que Muy es bien. realmente curioso. Simplemente curioso, ¿eh? No queremos tampoco. Simplemente, cuando uno indaga y pregunta, a veces ocurren cosas que, en el fondo, en vez de arrojar luz, alimentan el misterio. Y cómo no, Juan Rada, ese maestro del periodismo de investigación y de sucesos, que fue uno de los primeros, evidentemente, que sabía de este asunto en profundidad y desde hace muchos años, y nos va a contar por qué. Juan, bienvenido una vez más aquí a tu casa. Nada, encantado de estar aquí para hablar de este tema tan enigmático y misterioso. Que, por cierto, Juan, ¿por qué este lugar, no? Porque dices, Manzanares, Ciudad Real, no sé, es pleno corazón de España, y sin embargo haya permanecido durante tanto tiempo una gran base o sistema de bases, o en tu opinión, ¿qué hay ahí realmente? ¿Y por qué ese emplazamiento? Ellos vieron que geográficamente estaba bien comunicado, a 190 kilómetros de Madrid, y luego, pues para el trabajo que ellos querían hacer de interferencias radiofónicas, de interceptación de comunicaciones y demás, al parecer reunía los requisitos indispensables. Una zona más muy amplia, en fin, alejada de 3 pueblos. Vieron que era un lugar idóneo, pues, para pasar desapercibidos. Había cuenta que en aquel momento eran soldados y agentes nazis. Claro, y el silencio, o sea, se podía trabajar en esa España durante muchas décadas con absoluto silencio, que es lo que nos llama la atención, y sí que casi la prensa toca la puerta, ¿no? Claro, es que era después de la Guerra Mundial, pero aquí estaba todo el mundo a ocultar por la gran relación que había habido entre España y el Tercer Reich. Y sobre todo, pues el gran desfile que estaba ocurriendo de evadidos y fugitivos de allá que entraban en España gracias a la llamada La Ruta de las Ratas, que montó Otto Skorzeny. Que tú llegaste a hablar con él. Sí, hablé con Otto Skorzeny, y ahora lo contaré, y muchos eran para quedarse aquí al amparo del franquismo y otros pues para salir para Sudamérica, para la Patagonia, para Bariloche y demás. Bueno, es que aquí Juan Rada lo dice como con una normalidad, ¿no? Hablar con el gran Otto Skorzeny en el sentido militar de la época, pero claro, que fue un centro en Madrid de dispersión de esas redes nazis por el mundo, que también hay mucha leyenda sobre eso, pero es que él de primera mano tiene información. Antes me gustaría, Pablo, Luis, saber qué os ocurrió, porque el emblema del misterio sobre esta finca El Doctor se cumple a rajatabla cuando estáis ahí rondando, grabando, porque no hay nada que indique que no se puede grabar, me parece, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué pasa? Fuimos con el coche, lógicamente con Luis Salamancos y el cámara, y dije a Marcos, mira, vamos a grabar desde fuera, no vamos a invadir ningún terreno, nada, hay una alambrada, no hay ni una placa, nada identificativo del lugar. Curiosamente sí que había en los años 90 una placa que ponía CEPRA, conseguimos una foto de aquella época, que era Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica, era un nombre de camuflaje, digamos, camuflaba el lugar. Y claro, nada más estar Marcos grabando durante poco más 5 minutos, yo creo, viene un coche negro dentro de la finca, muy despacio. Ese coche negro se detiene delante de nosotros, salen 2 guardias civiles uniformados, ¿no? Y nos dicen que nos paremos ahí, que no nos vayamos, que van a venir a identificarnos. ¿No? En ese momento esperamos, hay un momento de tensión, lógicamente. El coche negro viene por fuera de la carretera, sale por alguna parte que no vi de la finca, viene por la carretera, para nosotros, que nosotros estábamos un poquito más allá del arcén, más para adentro, y viene otro coche acompañado de un coche blanco, del cual sale otra persona vestida de paisano y se identifica
como el jefe de seguridad, simplemente. A mí me gustaría que Luis completara sí, lo digo porque ¿cómo os detectaron, no? Tú tienes una teoría, Luis. Sí. Estáis ahí tranquilamente, una extensión amplísima, la mitad de la paramera manchega, y de repente, ¡pas!, en un instante ya se tienen localizados. Claro, como bien dice Pablo, no hay ningún distintivo, ¿no? O sea, para ser una base adscrita al Ministerio de Defensa, pues no hay ningún distintivo que ponga zona militar, prohibido el paso, tampoco ningún distintivo que prohíba las grabaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros, al descender del coche, vemos el vehículo, un vehículo camuflado, del que desciende un subteniente y un sargento primero de la Guardia Civil, ¿no? Lo que dice el subteniente, cuando nos está identificando, es que va a venir el que manda, ¿no? El que manda la base. En ese momento llega el vehículo blanco, desciende una persona de civil, y cuando le pedimos la identificación, yo pensé que iba a sacar un carnet, pues como lo que llevaban colgados los guardias, por ejemplo, que llevaban también un carnet de identificación propio de la base, ¿no? Pues esa persona se identifica como un carnet de la Guardia Civil y además de números rasos de la Guardia Civil, agente de la Guardia Civil. Un carnet de los años 90, o sea, para que nos hagamos una idea, desde que nos enseña ese carné a día de hoy ya han pasado 3 modelos distintos, ¿no? Y la Guardia Civil, como cualquier fuerza de seguridad del Estado, tienen que devolver ese carné una vez que le dan el carné nuevo, ¿no? Claro, ¿Qué significa esto, Luis? Es una cosa muy extraña. Es muy extraña sobre todo, y yo se lo dije al guardia irónicamente, le dije, caramba, es increíble que siendo un agente esté mandando al subteniente, ¿no? Bueno, estamos hablando de un instituto militar, o sea, ahí hay una jerarquía militar. Y el hombre me contestó diciendo, cosas de la vida ya ves, ¿no? Fue curioso, claro. ¿Qué significa? Yo la teoría que tengo es que evidentemente esta persona no se iba a identificar como un carnet de inteligencia. Si en ese momento saca un carnet que pone CNI, evidentemente se iba a disparar todas las alarmas, ¿no? Él lo que dijo es que esa base pertenecía al Ministerio de Defensa y nada más, ¿no? No dio ninguna otra explicación. Es una cosa realmente muy curiosa, ¿no? Y ya te digo, yo como experto de documentoscopia, claro, en el momento que me enseñó el carnet, y eso que el hombre tapaba con el pulgar, pues todo lo que podía, pues claro, te vas quedando como algunas cosas, ¿no? Y dices, caramba, pero... Sí, fue a dar con un experto, justo, además. Pablo, pero tú luego haces gestiones para saber que es que no tiene que ver... Claro, lo que nos llama la atención a los periodistas, así somos, yo creo que lo entenderán, es, claro, este misterio, esta nebulosa en torno a estos sitios, que algunos entrevistados definían como una gran oreja en el centro de España, ¿no? Una gran oreja en el centro de España, escuchando parte del mundo, ¿no? Y silencio. Ese silencio, lo hemos visto en las llamadas, que son muchas, que lo has encontrado. O sea, estamos en el corazón de España, nunca mejor dicho, pero corazón, prácticamente, en un sitio que oficialmente no existe. Claro, porque este jefe de seguridad, no sabemos de qué, porque no dijo seguridad de qué, de una base, de una finca, seguridad de qué. Lógicamente me dice, me remite al Ministerio de Defensa en la Castellana. Usted llame allí. Nadie sabe nada. Nadie sabe absolutamente nada. Entonces, Juan, ¿qué hay ahí? Con todas las investigaciones de años, porque los medios de prensa españoles, esto es importante, lo comentaba antes, se han hecho eco, La misteriosa finca El Doctor, mundo del espionaje en centro de España, un ejemplo de camuflaje perfecto durante generaciones. Parece ser que todo esto surge por un libro que se publica en Alemania realmente. Juan. Sí, este libro ha sido presentado el pasado día 6 de octubre y se llama Purak, Objeto Secreto. Es Objeto Secreto. Es un poco el que ha desvelado no ya la historia de Helen, que fue el general nazi que vino aquí, sino cómo fueron su forma de introducción, su modo de asentarse aquí, ¿no? Este hombre, que había sido el jefe de la contrainteligencia alemana en el este, terminada la contienda, los americanos, al igual que hicieron con investigadores científicos, lo captaron. Un hombre que tenía mucha información y tenía controlados a todos los agentes del KGB que había en Europa. Entonces lo pusieron como jefe de los servicios secretos, ya en democracia, de la BND. Entonces preparó ya pues una finca, pensando igual en una posible escapatoria vía Francia, España, la ruta que había hecho Otto Skorzeny, crear aquí una base, para si podía ser para refugio o mientras pues utilizarla pues como lugar de interceptación, de escuchas radiofónicas. Y hablamos sobre todo de mucha instalación, como tú decías, Juan, subterránea. Es que esta finca se llamaba El Campillo. Entonces a una señora que yo conozco, a un familiar de ella, le llegó a mitad de los años 50, en el año 55, una oferta muy buena de Madrid. Le extrañó y vendió. Y entonces fueron estas dos posesiones. En el 59 lo compró otro señor alemán, un teniente coronel de la embajada, había sido espía en la embajada de Alemania, ya lo pone a su nombre y dice que va a construir allá, que todo lo va a dedicar al algodón.
O sea, esa es la historia, ¿no? Y entonces empiezan a haber movimientos raros que ya de algodón nada. Es más, yo tengo familia en Valdepeñas y yo de pequeño me contaron cosas y yo indagaba. O sea, que ya se hablaba de eso. Ya se hablaba, sí. Porque decía que llegaban camiones allá hasta la puerta, pues con mercancía, con alimentos y tal, se tenía que bajar el chofer, salía un soldado alemán, se metía con el camión, descargaba y al rato salía el alemán y le devolvía el camión. Luego contrataron empleados pues para servicios de limpieza y tal, pero aquello era o un lavado de cerebro o un gran temor. O sea, nadie decía nada. Eso sí, decían, cuidado con lo que se habla aquí, que todo lo oyen en esa finca. Todo lo oyen en esa finca. Y Pablo, tú te encuentras... Y ahora nos contará un poco, Juan, también me interesa qué sabemos, porque el propio Pablo ha viajado por España, Galicia, otros puntos, otros compañeros, en ese mapa de los nazis en España, que de verdad es bastante inquietante, ¿no? Y que es una parte de la historia como molesta, como que no se cuenta. Pero tú ese silencio, excepto algunos buenos y venerables veteranos de Manzanares, por ejemplo, nadie lo rompe en el 2015, que es lo que nos asombra, ¿no? Sin duda. Es como si hubiese una consigna. Además, Luis lo sabe, porque me estaba esperando, fui a buscar en su casa, que nos dieron las señas, a un señor que había sido recadero de la firma, de la finca. Y entonces, claro, estuve intentando hablar con él, por favor, que queremos hablar sobre ese tema, y no hubo forma. Cerró la ventana y no quiso darnos entrevista. Y buscamos otras personas también, que no las encontramos, que pues trabajaron allí, pero lógicamente no van a hablar. Tenían algún contrato por escrito, mantendrían el silencio, ¿no?, en relación a ese tema. Pero lo que Luis verificó, eso sí, sobre terreno, es que en el lugar sí que hay emisiones de radiofrecuencia, ¿no, Luis? Eso, por favor, coméntalo. Efectivamente. Nosotros... que nuestro objetivo era doble. Por un lado, ver si había emisiones de radiofrecuencia y después medirlas, ¿no? La primera parte de la misión sí que la pudimos realizar y efectivamente hay emisiones de radiofrecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la base está activa. O sea, no sé en qué nivel, pero evidentemente la base está activa. Ahora bien, las mediciones las tuvimos que realizar a una distancia considerable porque fuimos interceptados por la patrulla, ¿no? Entonces, claro, además es curioso, fue un tipo de ración notablemente alto, ¿no? O sea, yo como director de seguridad que soy también, tienes un poco de formación profesional, ¿no? Y claro, cuando llegas allí te das cuenta pues que no hay cámaras, dices, bueno, pues a ver si realmente esto es un sitio abandonado. Sin embargo, ya una vez que accedimos al perímetro de la base, estamos hablando de que no tocamos en ningún momento la alambrada ni nada por el estilo. Pero una vez que llegamos al perímetro de la base, fuimos interceptados en un tiempo récord. Entonces, que este tipo de bases todavía tienen su función, eso sin lugar a dudas. Y en tu opinión, Luis, por tanto, ¿qué se estaría haciendo ahí? ¿Estás de acuerdo con lo que dicen especialistas de la gran oreja en el centro de España? Sí, por supuesto. Una gran central de escuchas. Una gran central de escuchas. Parece que hay otras más, me imagino que hay algunas más. Eso me gustaría, le comentaba a Luis antes, aquí en Bastidores, ¿no?, que estaba repasando informaciones de otras bases en España, porque hay otras, algo semejante, como he dicho, el búnker de la Moncloa. Estamos hablando de una base subterránea construida en época de Guerra Fría y para albergar un grupo de militares, sus familiares y directivos, dirigentes de la antigua Alemania occidental, refugiándose por un eventual ataque de la Unión Soviética aquí en España. Imagínate qué historia de película, casi de película agentes secretos 007. Entonces, en este caso, había ingenieros alemanes, militares, porque Manuel Rodríguez Mazarro, que fue el cronista que milagrosamente encontramos allí en Manzanares, nos contó, él fue la única persona que pudo entrevistar a uno de estos ingenieros militares. Lógicamente no habló nada de la base, pero estaba este hombre casado con una lugareña, una persona de allí, una señora de allí, y habló algunas cosas con él y ellos sabían más o menos lo que hacían, sabían que estaban ahí trabajando en una base. Con lo cual, esta base se construye como un gran búnker, y posiblemente un búnker antiatómico, o sea, antirradioactivo, porque, claro, se esperaba en aquella época, estamos hablando de años 60, claro, 61. Hay que ponerse el contexto, ¿no? 61, el famoso ataque preventivo de la Unión Soviética. Claro, 61 estamos hablando de la crisis de misiles nucleares en Cuba. O sea, la Tierra estaba a punto de estallar por todos los lados, con bombas de la Unión Soviética, de Estados Unidos, lo que fuera. Entonces, allí sería posiblemente un gran refugio nuclear. Y yo digo más, que hoy en día, viendo que está medio latente, medio ahí, yo diría funcionando, pero latente, así como el búnker de la Moncloa necesita un mantenimiento, de que pongan alimentos allí en las neveras, que guarden no sé qué, que mantengan aquello más o menos en condiciones para que pueda ser usado en una crisis de emergencia, en una situación de emergencia, pues yo diría que lo mismo, sería un lugar, un plan B o una otra opción aparte de la Moncloa si ocurre algo en España grave,
que esta gente, o sea, estamos hablando de altos mandos militares, gobernantes, mismo la Casa Real, se puedan esconder en algún lugar seguro. Y claro, ¿por qué no aprovechar este lugar? Esa es la idea. Estamos hablando de una base subterránea con paredes posiblemente muy gruesas que pueden aguantar un ataque violento. Y se hablaba, Juan, de quirófanos, de instalaciones... Sí, sí, porque hay 3 alturas, pero incluso montacargas donde bajaban los camiones y demás. O sea, entonces había habitaciones blindadas, quirófanos, o sea, como búnker. Un mundo perfecto, aparte. sí. Son 2 fincas en sí, dentro de la zona del Campillo. Una es la del búnker y otra es donde colocaron 100 antenas de más de 20 metros de altura. Entonces cada una tenía su cometido, ¿no? Pero este búnker está... Y en cuanto al nombre del doctor, que la gente no sabe, Reinhard Helen, el general cuando vino aquí a España, guió por Otto Skorzeny, fueron por allá, lo presentó, pero lo presentaba como el doctor Schneider, igual que Romy Schneider, la actriz. Y entonces lo presentaba con un médico y tal, sin decir que era pues el jefe de los servicios secretos. Y ya vamos con el doctor, vamos a la finca del doctor, y lo que era el Campillo se ha quedado con la finca del doctor. Oye, Juan, y hablando de Otto Skorzeny, militar que intervino, ni más ni menos que ante un episodio fundamental en la historia de la con Mussolini, y luego vino a España y se habló de la operación Odessa, de un sinfín de tentáculos que eran la vía de escape, ¿no?, de muchos gerifaltes nazis. Él te contó cosas sobre esa vía de escape, porque en España hemos visto que había muchas bases, por ejemplo en Galicia, y no nos lo podíamos creer, y resulta que luego quedan los herrajes. Allí estuvieron nuestros compañeros grabando, seguían las antenas medio cayendo, los lugares de comunicación también de radiofrecuencias, y tú dices, está aquí la arqueología nazi en España, ¿no?, de lo que hubo. ¿Hasta qué punto fue todo eso? Porque también se ha hablado mucho de leyendas y exageraciones, ¿no? No, pero vamos, aquí vino una gran cantidad de nazis que, vamos, vía Francia, pues pasaban aquí, entre ellos él, que era quizá pues el de más nombre, porque fue el que libró a Mussolini en el Gran Sasso, en una, vamos, hazaña bélica total. Y tenía una gran influencia. Este hombre era ingeniero, vino muy protegido por el régimen y la gente un poco acudía a él, ¿no? Tanto los que se querían quedar pues, como los que querían bajar. Y en Madrid vivía plácidamente, ¿no? Sí, sí, bueno, la oficina la tenía en Gran Vía 14, al lado del bar Chicote. O sea, y aquí hacía negocios de tráfico de armas, de petróleos y de todo. Y yo le conocí porque este hombre pues tenía aquí contactos, por ejemplo, pues con una tienda que hay en El Rastro, donde venden condecoraciones, objetos militares nazis y demás, y él iba ya a comprar y también a vender. O sea, él tenía muchos temas, muchos documentos, muchas cosas. Él ayudó a un montón de nazis a instalarse en España, en diferentes lugares. Pues es un poco el tabú que hemos rascado, y bueno, ya han visto ustedes, ¿no? En cuanto han querido un poco más allá, año 2015, no estamos hablando de 1946, y Pablo y Luis se aproximan un poco a mirar y ¡pum!, interceptados, ¿no? Con lo cual nos da la impresión esta historia, que para algunos puede ser incluso hasta hermosa, que en el fondo estamos siempre en lo mismo, ¿no? Que aquí al lado, pero aquí al lado, nos encontramos con secretos, misterios, tabúes, historias que quizá no interesan. No interesa que sea conocido todo esto. Nosotros como periodistas queremos saber lo que pasa en nuestra propia tierra, ¿no? Tenemos derecho. Y al final estas cosas, activas todavía hoy, latentes, como decía Pablo, nos llevan hasta un tiempo antiguo, casi nos parece leyenda, pero no, fue realidad. Y por ejemplo, Juan Rada lo puede contar. Una página oculta de la historia también de nuestro país. Compañeros, gracias a los tres y hasta la próxima aventura, y que no haya interceptación. Hasta pronto, compañeros. Gracias a los tres. Gracias, amigo. Y decía Luis Salamancos que los servicios secretos, muy hábiles, están volviendo casi a esto, al papel. Lo digital ya empieza hasta a escamarles, porque claro, hay tantas personas mirando y espiando lo digital, pero nosotros tenemos siempre esa ventana abierta para mostrarles cosas muy interesantes, cosas que, dice Diego Marañón, nos enseñan a comprender ciertas verdades del misterio. Vamos a averiguarlo. Y es que el propio compañero Diego Marañón, desde su búnker inexpugnable, muy de la finca del doctor, evidentemente, sí hay una subfinca del doctor, lo ha dicho Juan Rada, zona de Cantabria. Puede ser el búnker de Diego, quién sabe. Dice él que es muy difícil distinguir ya realidad y ficción, que en la madeja digital, ¿cómo sabemos la verdad? Bueno, pues hay una herramienta que nos podría ayudar y él nos la ha seleccionado. Diego, compañero, buenas noches.
Hola Iker, buenas noches. Pues sí, yo creo que estamos en la era del titular, estarás de acuerdo conmigo, y en este tiempo frenético solo la noticia más impactante aparentemente es la que sobrevive. Últimamente, como decías, es algo que comentábamos también hace no mucho en Milenio 3, nuestro programa hermano en la SER, nos llegan muchísimas noticias que ni están confirmadas por fuentes fiables ni soportan un mínimo análisis o contraste. Junto quizá con los vídeos virales, la verificación de contenido se ha convertido en el auténtico caballo de batalla que muchas veces nos pone a prueba incluso a nosotros mismos. Por fortuna hay sitios web dedicados de manera exclusiva a ayudarnos en esta misión. Uno de ellos es Snopes.com, que es un clásico de la red fundado por dos californianos, Barbara y David Mikkelson, una pareja que por cierto se conoció en un grupo de noticias dedicado a las leyendas urbanas. Hablamos, Iker, de una web que lleva la friolera de 20 años online. ¿Cuál es la clave de su éxito? 20 años, desde 1995. Pues la clave de su éxito, para mí, probablemente son dos. La temática que trata, que es algo que interesa a todo el mundo, y sobre todo su utilidad, que desde luego, como vas a ver, es indiscutible. Lo que hace Snopes es efectuar un seguimiento de las fuentes originales de cualquier rumor, de cualquier leyenda urbana que esté circulando por la red. Es decir, no se limita a plantarnos titulares de esos que cortan la respiración, sino que contrastan la información con fuentes verificables y clasifica esos rumores en 4 categorías. Ya lo ves ahí: ciertos, falsos, dudosos o imposibles de verificar. Si quieres ponemos algún ejemplo, quizás sea la manera más gráfica. Claro, qué interesante, porque precisamente es el gran dilema, ojo, de los usuarios y de los periodistas, que llega un momento en que estamos perdidos. Puede ser verdad, no puede ser, pero vaya pedazo de trabajo, ¿no?, que hacen estos dos héroes. Es para conocerlos, Diego, por cierto, cuéntanos. Sí, la verdad es que además su base de datos es ingente. Imagínate, llevan 20 años recopilando información. Por ejemplo, solamente hace unos días, Iker, medios de información de todo el mundo, también diarios de tirada nacional en España, se hacían eco de una noticia que decía que en Nigeria habían cerrado un restaurante acusado de servir carne humana, titular de impacto, sin duda. Pues bien, haciendo una búsqueda en Snopes, vemos que el rumor es cierto, pero solo en parte. Es decir, en el restaurante efectivamente se encontraron cabezas humanas debido, al parecer, a un ajuste de cuentas, pero nunca se llegaron a servir como comida. Por cierto, de paso, descubrimos que esa noticia tiene más de 2 años. Es eso que llamamos efecto Lázaro, aquí en Cuarto Milenio. O sea, que era una historia cierta, pero que resulta que viene rebotada en el tiempo. Rebotada en el tiempo y ciertamente solo en parte. Es decir, es cierto que se encontraron cabezas, pero era por un asunto personal de los dueños del restaurante. Jamás se llegaron a servir como comida a los comensales de ese país. También circuló, Iker, hace un par de semanas que Charles Manson, el famoso asesino estadounidense, había sido encontrado muerto en su celda. Llegó a Twitter esa noticia. Bueno, nada más fácil de comprobar. Snopes, tras una búsqueda de apenas 5 segundos, nos aclara el origen del bulo. Ahí lo ves en pantalla. Pero ojo, porque además de bulos actuales, también podemos verificar mitos de todos los tiempos que nos llegan y que nos creemos una y otra vez. Iker, ni la muralla china se ve desde el espacio, ni la NASA se gastó millones de dólares buscando un bolígrafo antigravitatorio, ni nunca jamás, por ejemplo, se ha registrado un solo fuego en una gasolinera por el uso de un teléfono móvil, que son historias que quizá todo el mundo daríamos por buenas. Snopes nos ayuda a cribarlas un poco. Por tanto, lanzamos nuestra recomendación desde aquí, porque esta página puede hacernos ganar muchísimo tiempo a todos y, sobre todo, puede hacer que aprendamos mientras nos entretiene, como Cuarto Milenio. E impresionante sobre todo la forma de trabajar, porque ¿podrán ser engañados los miembros de Snopes? Imagino que... Es muy complicado. Claro. Es un trabajo además que engloba muchísimos usuarios a nivel global que contribuyen con sus investigaciones y que hacen de este sitio, te aseguro, un lugar bastante fiable a la hora de investigar las fuentes. Bueno, ahí lo dejamos, para siempre tener por lo menos, aunque no sea infalible me imagino, una forma de asirse a una realidad cada vez más desdibujada en el mundo digital. Compañero, como siempre, muchas gracias. Un placer, Iker. Hasta la semana que viene. Y nosotros seguimos con una historia que podría ser leyenda, desde luego. Era leyenda en Sevilla. Es un puente, y un puente, lo saben, el intersigno, el cruce entre dos mundos. En un puente pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Buenas y malas. Y encuentros con el misterio. Sevilla, un músico y una aparición. Ahí empieza la historia. Como digo, una historia propia del romanticismo y de la antigüedad. Pero resulta que esa simple aparición tiene detrás una tramoya de investigación, unas constantes históricas incluso, me atrevería a decir. Se van a sorprender. Un viejo pintor, el callejón de la Inquisición, una huida, una sonrisa sardónica, elementos sueltos para una historia que ahora vamos a conocer.
El conocido barrio de Triana, en pleno corazón de Sevilla, está cuajado de leyendas y tradiciones que hablan de sombras y fantasmas que moran en sus callejas, iglesias y casonas. Se cuenta que algunas veces estos espectros traspasan el umbral de las sombras para hacerse visibles en nuestro mundo. El pasado mes de octubre, el músico Antonio Guerrero Paniagua vivió uno de esos momentos cuando regresaba a su casa tras ensayar con su cofradía religiosa. A la altura justamente del callejón de la Inquisición, ¿vale? Veo que empiezo a sentir mucho frío y me atraviesa algo negro. O sea, me tapa como la visión. Total, me di la vuelta y cuando me di la vuelta me encuentro un monje y de esa misma impresión me caí al suelo, se me caí de espalda, ¿vale? Era alto, más alto que yo, ¿vale? Tela de saco, los ojos no se le veía porque lo que es la parte de la capucha le tapaba la parte de los ojos. Y me miraba fijamente, se reía, y él llevaba un rosario en las manos. Es que yo al salir corriendo, él andando me conseguía alcanzar y yo corriendo no le sacaba ventaja. Y él no estaba ni levitando en ningún momento, era como una persona, o sea, pisando el suelo, andando, y no se veía a través de él, o sea, que era como una persona física, ¿vale? Lo único que sentía mucho frío cuando estaba cerca de él, y bueno, cuando yo noté que me atravesó porque se me puso todo oscuro. La madre de Antonio le esperaba al otro lado del puente de Triana, al volante de su automóvil. Comenzaba a preocuparse por el retraso de su hijo. Cuando finalmente lo vio aparecer, estaba lívido y apenas podía hablar. Dijo, ¿qué pasa? Mamá, tú no te puedes creer lo que yo he visto. Era un miedo, pero de algo que había visto que no era normal. Porque cuando es un miedo de una cosa física, bien, pero era un miedo de algo que era desconocido para él, una cosa que, claro que no era de esta época, porque la ropa que él que decía no podía ser de esta época. Y a él lo que le llamó mucho la atención era la sonrisa, porque los ojos dicen que no se le veía, pero la sonrisa es una sonrisa maligna. Y sobre todo el frío que pasó. El frío es una cosa que dice que él, que eso no ha visto en su vida. Antonio no pudo conciliar el sueño aquella noche, así que decidió entrar en internet para buscar alguna pista sobre lo que le había sucedido. Buscaba información sobre el callejón de la Inquisición cuando se topó con un cuadro. Representaba una escena escalofriante ocurrida hace casi 500 años en el Castillo de San Jorge, sede de la Santa Inquisición, contiguo al callejón donde el joven vivió su insólito encuentro. Ese cuadro se refiere efectivamente a la muerte del pintor Torrillano, que murió a manos de la Inquisición en el Castillo de San Jorge de Sevilla en 1528. Ese cuadro se encuentra en la Tate Gallery de Londres, hoy conocida por Tate Britain, en los fondos de esa galería. La primera intención nuestra fue preguntar quién era ese monje, porque al parecer Torrellano estaba allí en el camastro muerto y había un monje que no sabíamos quién era. Investigando llegamos a ver que esos hábitos eran los hábitos de los San Jerónimos de Buenaventura. Murió en el Castillo de la Inquisición por pedir unos emolumentos excesivos al duque de Arcos, Ponce de León, que le había encargado la estatua de una virgen de la que él se había encaprichado. Como no llegaron a un acuerdo, Torrillano rompió delante del duque la estatua y el duque pues inmediatamente lo denunció ante la Inquisición por satanista, porque había roto al fin y al cabo la imagen de la Virgen. En el Castillo de la Inquisición fue torturado, hay constancia de que fue torturado y que murió después de una huelga de hambre. Al cabo de unos años se empieza a correr por Triana
la leyenda de que Torrillano no murió, porque hay un capitán de barco de los que hacían la ruta a las Indias que asegura haber llevado a Torrillano a las Indias. Torrillano no murió a manos de la Inquisición, aunque la Inquisición lo llegó a enterrar. Hizo un funeral ficticio para enterrarlo porque no podía permitir que nadie se le escapara de las manos. Según esta versión, Torrillano se fugó de Sevilla rumbo a América y allí se perdió su pista. Su fuga, quizá disfrazado de fraile, dejó avergonzados a los inquisidores que nunca quisieron admitir que un presunto hereje se había escapado de sus garras. Quizá esto pudiera explicar la sonrisa burlona que horrorizó a Antonio. Tal vez todo sean elucubraciones, pero lo cierto es que un joven músico está convencido de que el gélido aliento de un espectro congeló su sangre una madrugada en el sevillano barrio de Triana. Comenzamos con una fotografía que fue tomada hace unos meses, nos dice Sheila González, que es quien nos la envía, que fue la última nevada que se produjo en los Picos de Europa, una localidad que por el momento no vamos a dar su nombre porque tiene una serie de sucesos extraordinarios que vamos a ver si podemos investigar, por lo que nos cuenta esta amiga. En esta localidad, al parecer, hay un refugio donde suele quedarse la gente que va allí. Una de las noches, por ejemplo, una de las personas que estaba durmiendo, únicamente él, un hombre, ve por la noche cuando se despierta que hay alguien en la litera de enfrente. Cuando baja a desayunar, le pregunta a los dueños que como no le han dicho que iba a haber nadie cuando alquiló la habitación. Dicen, no, es que has estado completamente solo durante toda la noche, no tenía que haber nadie contigo. Describen a un hombre y enseguida caen que por la descripción es el vecino de al lado que murió justamente hacía 4 años. Esto parece ser lo habitual en esta localidad y en la propia casa de la chica que nos mandaba el mensaje, donde también parece que se han visto cosas extrañas, cosas extraordinarias. Otras fotografías que vamos a ver si podemos tener acceso a ellas. Nos habla Sheila de una mujer asomada a una ventana, una antigua habitante de esta localidad que hace ya años que murió y toda su familia desapareció del pueblo porque vendieron la casa, vendieron las pertenencias que tenían allí. Y nos decía que la última nevada decidieron salir a hacer una fotografía. Como vemos, es de noche, hay un foco de luz y cuando se dan cuenta hay una especie de... Ella dice anciana, pero a mí me recuerda más a un hombre por las facciones, por el estilo que tiene, incluso yo diría que lleva bigote. Ella no sé por qué lo relaciona con una mujer de edad, porque, ya digo, a mí me parece además un personaje antiguo, como si llevara un cuello de esas camisas que llevaban en los siglos XVIII, XIX, grandes cuellos, incluso como por delante, la levita. Realmente Guillermo nos dice que la fotografía, al estar hecha de noche y con el flash, no tiene mucha calidad, con lo cual se pueden perder muchos detalles, pero que efectivamente parece que hay algo que es además traslúcido. Fíjense, aquí aunque no ha cambiado de tonalidad se ve perfectamente que parece que hay algo, y algo bastante físico. Y Guillermo nos dice que en un principio él piensa que puede ser algo del fondo con la iluminación, en fin, una pareidolia. A mí en este caso no sé si estoy muy de acuerdo con Guillermo, porque me parece algo más físico, algo que presuntamente podía estar allí. Ya les digo que seguiremos investigando en esta historia porque puede darnos más datos de lo que pasa en esta localidad de los Picos de Europa. Y nos vamos ahora hasta otro sitio mágico también, como es Mérida. Nos la enviaba José Enrique Benito, nos dijo que estuvo allí con su familia un fin de semana, que está su mujer, como vemos aquí en un primer término, viendo a través de esa puertecita pequeña los columbarios que hay, y que dentro lo que se observa es esto, las fotografías que hicieron a través del cristal. ¿Y qué sale? Pues una cara un tanto grotesca. Ahí la tenemos, vemos cómo están las pinturas
perfectas de esos columbarios y de repente una cara. Está como en el suelo, en una esquina. Bueno, en este caso, al estar hecha la fotografía a través de un cristal, se ha podido reflejar cualquier cosa. La cara de la propia persona que está mirando, deformada por la forma del cristal, por el flash, por la luz que se transmitía. Como vemos, hay innumerables orbs. Hay también marcas de las huellas que deja la gente, con lo cual en este caso sí que 100% una pareidolia, que se queden tranquilos. Si desean, analicemos sus fotografías, contarnos historias que les ocurren en sus domicilios, ponerse en contacto con nosotros. En definitiva, ya saben que hay dos vías de contacto: a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Si nos quieren seguir en las redes sociales, búsquennos como Nave del Misterio. Se matan muchos tiburones, hay un desastre, les amputan, los dejan solo para la aleta. Y sé que incluso siempre que se habla de animales hay toda una parte, me parece bien a veces, que protesta porque el hombre es lo peor, que sí, que ya me lo sé, que ya nos lo sabemos. Pero permítanme hacer esa lectura que me interesa todavía más y que va un poquito más allá de la mera cuestión material, que es, como digo, la lectura mítica, la lectura de la fascinación. ¿Por qué ejerce el tiburón una fascinación diferente a otros animales? Pues para mí, y quizá ustedes lo compartan, por varios elementos fundamentales. Son emisarios realmente del misterio. Algunos pueden esbozar una sonrisa. Del misterio completo que significa el mar y el océano. Cuando aparece un tiburón de 8 metros, boquidulce, en las playas de Gerona, cuando aparece una criatura que no se imaginaba uno, el hombre de hoy que tiene todo medido, de repente ve que sale algo que no está invitado, y con sus fauces, desde luego representa, aunque sea a nivel simbólico, una amenaza. Se ha roto la cadena de la lógica, una vez más. Es una irrupción ni deseada ni esperada por parte de la estirpe humana. Por tanto, claro que es un emisario de las profundidades. Cuando aparecen algunos animales como el tiburón duende, Mitsukurina, el extrañísimo tiburón vaca, que viene de esos tiburones que convivían con los dinosaurios, los mismos que vieron a los gigantes de los mares peleándose entre ellos, siguen viendo ahora al hombre y a veces viendo su destrucción, ¿no? Cuando surgen, el hombre se queda como perplejo, como que no estaba en su guión. Está muy bien hablar del tiburón, del peligro de conservación, del ataque a la especie, pero como les digo, yo hablo de esa otra parte, de una pelea y de una fascinación, imagino que mutua, tanto del hombre por el tiburón como del tiburón por el hombre. ¿Por qué Spielberg, cuando hace Tiburón, y esto les molesta mucho a los que saben de tiburones, que se mencione la película, pero sería como quitar toda la conexión, ¿no?, que hay con el hombre? Los biólogos solo quieren hablar de biología, oiga, los zoólogos solo de zoología, y yo creo que a veces se puede hacer un poco de contextualización de todo para entender por qué nos llega esa especie de vértigo, de impacto, cuando vemos a una de estas criaturas majestuosas atravesar las aguas, ¿no?, con esas bocas y mirarnos, ¿no?, como quien mira desde otro lado del tiempo. Yo creo que Spielberg tocó la fibra sensible, como decimos muchas veces, del inconsciente colectivo, y con una música y un simple muñeco que era mucho menos poderoso que el tiburón de verdad, nos hizo a todos tener un poco de miedo. Y un miedo que en el fondo significa, en mi opinión, repito, que no lo conocemos todo, y que aunque tenemos lanchas motoras muy fuertes, satélites, embarcaciones, centrales petrolíferas de primer nivel, turbinas gigantescas que absorben agua y dan electricidad, todo lo que ustedes quieran, el mar sigue siendo un territorio un poco de ellos, ¿no? Ese mundo del silencio que decía Cousteau sigue siendo algo como prohibido, esa sería la palabra. El tiburón es prohibido y su mundo también. Hay un elemento mayor, y es que no le gusta al hombre, no le gusta a este ser que somos nosotros, que haya algo mucho más poderoso que él, libre quizá también, y que en un momento de enfrentamiento el ser humano no tendría nada que hacer. Pero eso ocurre, por ejemplo, con un toro. Lo que pasa es que es más cercano. Ocurre con un tigre. ¿Verdad? Todos tenemos una especie de fascinación / miedo, los que no conocemos, porque sabemos que con toda nuestra soberbia, con toda nuestra sensación de haber convertido el mundo en un parque zoológico y que somos los dueños de la pirámide, pues si te la ves solas con un toro o te las ves a solas con un tiburón no tienes nada que hacer. Lo hemos visto claro, ¿no? Por tanto, ese poder libre, oscuro, que nadie sabe cuándo aparece, no dista mucho de la imagen medieval del monstruo,
muchos tiburones grandes eran tomados como monstruos, y en el fondo es que llevaban ese mensaje para el ser humano. Aparecían con sus estructuras impresionantes y dejaban boquiabiertos y empequeñecidos a los seres humanos. Tiene más cosas el tiburón, por ejemplo, que viene de otras épocas antediluvianas. Su mirada es el resumen de milenios, de millones de años, de cuando el mundo era otro, de cuando ni se soñaba con la aparición de este misterio que es el hombre. Y cuando aparece en las playas el tiburón, cuando en mitad de la costa, a la altura de las rodillas, te aparece un tiburón zorro, te aparece un tiburón toro, aparece en otras latitudes el temible, hay que decirlo, tiburón sarda, todo el mundo decimos, ahí va, si esto no venía en nuestra agenda del móvil. ¿Qué ha pasado aquí? Esto no estaba programado en la tele. Los tiburones siguen siendo el último desorden del mundo, uno de los pocos, que todavía amenaza, entre comillas, la tranquilidad del ser humano. Una tranquilidad que se expresa también en el mundo de los tiburones con esas manías que tenemos absurdas, que yo creo que al maestro Félix le hubieran puesto malo, de dar de comer carne a los tiburones para que aparezcan y uno se bañe y haga fotos. Esas tonterías que, claro, luego generan algún que otro accidente, porque los tiburones no tienen por qué ser amigos de la idiocia humana. Y si les acostumbras a, como ha ocurrido en algunas latitudes del mundo, en Sudáfrica, en Australia, les acostumbras para los turistas a comer carne, pues igual comen carne, pero directamente, a veces, ¿no? Porque ellos no entran en nuestro juego absurdo. ¿Han visto algunas imágenes? Me sorprenden, ¿no? Los niños con un móvil al lado del tiburón, dices, el ser humano se ha apartado tanto de la naturaleza, tanto que está acostumbrado a verla a través solo de una pantalla, que se cree que todo es un parque acuático. Y hace unas tonterías tan increíbles, tan arriesgadas y absurdas. Yo les diré lo que me dijo un gran experto del océano, en alta mar, cuando vigilábamos los abismos en busca, por cierto, de criaturas como esta, hace ya muchos años. A mí me dijo que no me bañase en el mar profundo, eso de cuando estás en un barquito, si tiene un amigo tuyo un barquito, yo qué sé, y te tiras, porque entonces el mar se convierte en una inmensa onda que llega a quien tiene que llegar. Y es como cuando yo hablo de la investigación, cuando tú vas a un sitio y no estás en tu casa, el mar no es tu casa, ni es tu medio, hay que tener un poco de respeto. Si se dan cuenta, muchos de los ataques de tiburones, sin justificarlos a los tiburones, pero muchos de los ataques se producen a veces por una sensación de que el ser humano se salta las normas, y se salta además por su puro ocio, porque no vivimos más que en el ocio, y oye, esta playa está aquí, pero yo voy a hacer mi recorrido con la moto acuática, que para eso le he pagado, yo voy a hacer aquí mis cosas del surf, aunque sabemos que hay tiburones, y yo, por supuesto, me voy a bañar para sacar una muy buena foto y ponerla en Twitter de ver un tiburón martillo ahí en la esquina de las Canarias, ¿no? Pasarán más cosas, porque esa soberbia unida con la idiocia del ser humano, que también me incluye a mí, desde luego, yo no me quito, está haciendo que quitemos su sitio a unos seres que estaban mucho antes que nosotros y que representan toda la fascinación y el miedo que puede tener una criatura viva. Por eso hemos empezado hoy con tiburones. Habrá quien siga viendo todo, desde la biología, desde la zoología, me parece muy bien. Pero yo he querido poner esta nota final para que ustedes comprendan que podemos volver incluso a ser niños. Y yo creo que a raíz de la interpretación buena de este reportaje inicial,